¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenidas y bienvenidos a la charla de hoy. Si este CLM dice que la charla empieza a las 6:30, empieza exactamente a las 18 horas y 30 minutos. Bien, la charla va a constar de tres partes. En primer lugar, el compañero Carlos nos va a explicar cómo funciona la intranet por dentro y una serie de trucos. Luego iremos a la convocatoria y finalmente el Lore nos comentará unas cuantas cosas pues muy importantes, igual que la oposición de importante. Como en principio grabamos y si sale bien se colgará la charla, yo os aconsejo que cerréis las cámaras, ¿vale? Porque más que nada por vuestra privacidad, porque luego está ahí puesto, lo ven miles de personas y a lo mejor estás en la cocina o tumbado en la cama y se ve, ¿vale? Bien, pues nada más, damos inicio a la charla. Le paso la palabra a Carlos, que empieza con la parte de cómo rellenar la solicitud telemática, ¿vale? Venga, Carlos, adelante. Hola, buenas. Bueno, pues nada, vamos a comenzar. Vamos a hacer todo lo que es el proceso que vais a tener que hacer todos vosotros y todas vosotras con respecto a la convocatoria de las oposiciones, ¿vale? Cómo vais a rellenar esta solicitud. Entonces, lo primero que quiero que tengáis un poco claro, bueno, lo primero es, nos hemos creado, hemos cogido un DNI, hemos cogido un nombre, todos estos datos son absolutamente, o sea, es falso, ¿vale? O sea, aunque se haya visto por ahí un nombre y tal, no tiene, o sea, esto no es una solicitud que va a finalizar, ¿vale? Pero vamos a hacer todos los pasos para que lo vayáis entendiendo. Y luego, entonces, una cuestión que siempre explicamos es que, a ver, con esta charla no vais a entender, o sea, no os vamos a dar ninguna herramienta que os va a permitir diferenciaros del resto, no vais a tener ningún truco mágico que os va a permitir trabajar por delante de nadie. Pero una cosa que nos encontramos en nuestro día a día es que muchísima gente comete errores. Entonces, lo que vais a intentar con esta charla es eso, evitar que cometáis errores. ¿De acuerdo? Veo que está empezando gente a levantar las manos. Pensad que en esta charla hay apuntadas más de 1000 personas. Hoy es completamente imposible que contestemos preguntas. Para eso luego vamos a tener un WhatsApp bidireccional, están las sedes, nos podéis escribir y evidentemente esto es una charla abierta, pero luego vamos, evidentemente, de cuestiones muy concretas se van a intentar siempre resolver de manera directa para nuestra afiliación. Entendemos un poco las peculiaridades de gente que se presenta por primera vez y tal, pero pensad que es imposible que hoy lo hagamos abierto en cuanto al tema de responder preguntas para todo el mundo. De todas formas, la semana que viene otro compañero va a dar una charla también en abierto para resolver aquellas cuestiones, aquellas preguntas más habituales, ¿vale? Entonces, como os digo, aquí lo que vamos a intentar es que hagáis una convocatoria sin cometer errores, ¿vale? Entonces, en esta convocatoria lo que tenéis que tener en cuenta es que es un proceso que se va a realizar para dos cuestiones. En primer lugar, para aquellas personas de vosotros y de vosotras que aprobéis las oposiciones, vais a hacer una petición de destinos como posibles funcionarios en prácticas y aquellos que no, como posibles interinos. ¿Qué pasa en muchas ocasiones que nos encontramos? Otra de las cuestiones que os queremos trasladar con respecto a nuestra experiencia. En el año hay mucha gente, ¿vale? Este año, o sea, lo vamos a circunscribir a una persona en Cuenca, ¿vale? Lo he ejemplificado con Cuenca. Entonces, para que lo entendáis, una persona que está muy bien en las listas de interinos, que siempre pide en Cuenca, que trabaja normalmente pide Cuenca, pide pueblos alrededor, y este año hace exactamente lo mismo. ¿Qué pasa con esta persona? Aprueba y de las peticiones que ha hecho se encuentra que no coincide con ninguna de sus peticiones. Evidentemente esa persona ha aprobado y el año 24-25 va a ser funcionario o funcionaria en prácticas y va a trabajar. El problema es que como no hay ninguna plaza de las que ha pedido, esa persona va a ir la última, ¿vale? Van a ir dando al resto de las personas que hayan aprobado y al final, con lo que sobre, con lo más, podríamos decir, más periférico, pues lo que más lejos pilla, o plazas con unas peculiaridades un poco más complejas, eso es lo que le va a tocar a esa persona. Entonces, para todos aquellos de vosotros y en general para todos, tenéis que intentar hacer una petición en la medida de lo posible detallada, porque
cabe esta posibilidad, ¿vale? Y nos hemos encontrado con multitud de ocasiones con gente que ha sido muy remisa a la hora de pedir y luego se ha encontrado con que no le han dado nada de lo que había pedido y le han dado lo último. Y dice, joder, había 20 cosas que me habrían interesado más y podría haber ido y venir en el día o lo que sea, ¿vale? Por eso tenéis que, igual, esto siempre os lo digo, todo esto está, esto es con un ejemplo, con unas peculiaridades muy concretas y todo esto lo tenéis que adaptar a vuestras peculiaridades, a vuestras cargas familiares, a muchas cuestiones, ¿vale? Entonces, aquí, ¿qué vamos a hacer? Vamos a, yo ya os digo, me he inventado esta mañana, en cuanto ha salido, me he puesto un DNI, un nombre, me lo he inventado y vamos a hacer una solicitud de una persona nueva, ¿vale? Esto simplemente os metéis en la convocatoria, vais a ver que hay dos opciones. Para aquellas personas nuevas, te creas, pones un correo y un DNI y te van a enviar un enlace. En ese enlace te van a mandar una clave y vas a poder empezar a trabajar. Para aquellas personas que trabajen, lo van a hacer directamente desde su intranet docente. Pero a ver, no, yo no sabía exactamente cómo se hacía desde como una persona sin intranet docente y ya os digo que es extremadamente sencillo. Llega un correo de confirmación, pincháis en el enlace, una clave y empezáis a trabajar. Y aquí empezaríais, ¿vale? Empezaríais a decir, esta es una persona que se presenta, lo veis, a maestros, la especialidad, pues yo aquí he puesto inglés, como podría ser la que quisiera. Acceso libre, aquí la inmensa mayoría de la gente va a ser libre, pues puede haber alguna persona por turno independiente con discapacidad, discapacidad intelectual, adquisición de nuevas especialidades, pero os digo, la mayoría libre. Como hemos puesto inglés, por defecto ya te va a aparecer que la provincia de examen es Toledo. Si fuese otra de las especialidades, te aparecería directamente la provincia de examen y de gestión. ¿De acuerdo? Vale, aquí luego te hace dos preguntas, es si autoriza la verificación para el tema de personas con discapacidad y para familia numerosa, ¿vale? Para a la hora del pago que se vea reducido, ¿vale? Aquí no pinchamos nada y vamos al siguiente, a la siguiente pantalla, ¿vale? Aquí como esto ya como ya lo he hecho, de primera no va a aparecer, ¿vale? Porque esta persona yo he puesto ya que tiene una titulación y he puesto que tiene esta titulada en inglés, ¿vale? Pero aquí si vais luego incluyendo diferentes habilitaciones, aquí os van a aparecer en verde, ¿vale? Para aquí, para simplificarlo, simplemente a esta persona le aparece que está habilitada para impartir docencia en lengua extranjera e inglés. Bueno, pues pasamos. Ya os digo, esto de primera no va a aparecer, os va a aparecer las segundas, terceras, cuarta vez, yo está en la quinta o sexta vez que entro. Esto, cuando terminemos, lo vais a ver. Vamos, se termina, se guarda, no pagáis y volvéis al día siguiente. Y volvéis al día siguiente. Y así hasta el día que finaliza la solicitud, que lo podéis hacer cuando os dé la gana. Por cierto, si pensáis hacerlo el último día para que os compute la experiencia hasta el último día, no es necesario, ¿vale? La experiencia computa ya por defecto hasta el último día de la convocatoria. O sea, que no tenéis que esperaros para que computar un día más para todos aquellos que estéis trabajando. Bueno, pues ahora vamos ya a rellenar, a empezar a rellenar datos, ¿vale? La primera pantalla que no habéis visto, porque ya os digo, no lo hemos inventado, sería la pantalla en la que pondréis vuestros datos, vuestro DNI, vuestro teléfono. Importante, evidentemente, rellenar estos datos de manera correcta, vuestro correo electrónico, ¿vale? Todos los medios que va a tener la administración para ponerse en contacto con vosotros, ¿vale? Y aquí es donde vais a empezar a ubicar vuestras titulaciones, ¿vale? Entonces aquí he puesto que esta persona es maestra especialidad en lengua extranjera. He puesto aquí una fecha de obtención de título, ¿vale? Que tenéis otra, ¿vale? Aquí esto es un poco laborioso, pero bueno, aquí laborioso en primaria no tanto, pero en secundaria porque hay infinidad de titulaciones. Entonces tenéis que encontrar, o sea, esto no es escribirlo, sino que tiene que aparecer, ¿vale? Si por ejemplo tenéis un grado, ¿vale? Grado y ya, vale, ahora no aparece. A ver que lo ponga. Grado, ¿vale? Grado maestro, ¿vale? Pues en educación primaria, tal. Aquí, ¿lo veis? Os aparece, tendríais que pinchar la titulación que sea, tendríais que poner una fecha de obtención y ya está, sin mayor. Y recordar, todo esto, ¿vale? Para los que no hayáis trabajado, todo esto se va a adjuntar al final del proceso, ¿de acuerdo? Y luego eso lo explico, ¿vale? Aquí podréis poner otra titulación,
otra titulación. Por ejemplo, aquí le he puesto que tiene un certificado en Escuela Oficial de Idiomas, ¿vale? Pues yo aquí he puesto certificado y ya me empieza buscar palabras claves, ¿vale? Si queréis tener una escuela oficial de idiomas, pues ponéis oficial y os va a aparecer ese listado, ¿vale? Venga, pues entonces aquí vais a ir enumerando las diferentes titulaciones, pero ya os digo, aquí no se adjunta nada. Todo el proceso de adjuntar méritos se va a hacer al final del proceso. ¿Vale? Bueno, aquí... Vale, aquí faltaría aquellas personas que estén trabajando, que ya hayan tenido algún tipo de relación con la administración. Aquí os aparecería una hoja que diría, fulanito de tal tiene esta titulación y tiene un 7,8 de nota. Tienes esta experiencia académica y tienes estos cursos de formación permanente. ¿Que está todo bien? Sí, estoy de acuerdo, sí estoy de acuerdo, sí estoy de acuerdo. ¿Que quieres adjuntar algo nuevo? Estoy parcialmente de acuerdo. ¿Que hay algún error? No estoy de acuerdo y desaparecería esa petición. Pero para aquellas personas nuevas, como veis, se pasa directamente a la petición de destino. Vale, entonces, bueno, veis aquí he puesto 5. Esto voy a borrar una para que veáis cómo se hace. ¿Vale? Estos son lo que vamos a empezar es cronológicamente a la inversa por donde se empieza a trabajar. ¿De acuerdo? Y os lo explico. Ahora vamos a rellenar sustituciones. ¿Qué son sustituciones? Sustituciones es para aquellas personas que no aprueben o que no tengan vacante, es decir, para aquellas personas que no empiecen a trabajar desde el 1 de septiembre, se van a implementar unas bolsas y en estas bolsas durante las semanas a lo largo del curso hay una serie de llamamientos, ¿de acuerdo? Entonces, y ya os digo, es para trabajar una vez pasado la primera adjudicación tanto de los funcionarios en prácticas como de aquellas personas que obtengan vacantes, es decir, que empiezan a trabajar desde el 1 de septiembre. Estas personas pues empezarían a trabajar el 8, el 9, el día de septiembre que sea, y podrías encadenar una sustitución para todo el curso o podrías ir encadenando diferentes sustituciones a lo largo del curso. ¿Qué peculiaridad tienen las sustituciones? Hasta ahora no se cobraban el verano, pero ya desde el último acuerdo de interinos para aquellas personas que desde manera ininterrumpida, desde antes del 30 de octubre hasta el 30 de junio, estén trabajando de manera ininterrumpida, cobrarían el verano. ¿De acuerdo? Igual que con la vacante. Es decir, antes en esta charla siempre decíamos, intentad en la medida de lo posible obtener una vacante porque vas a estar siempre fijo desde el 1 de septiembre en un mismo puesto de trabajo y encima te garantiza tener, cobrar el verano, ¿vale? Pero ahora existe esta posibilidad de aquellas personas que cojan una sustitución en estos primeros meses del curso de cobrar de manera íntegra el verano, ¿vale? Entonces, ¿esto cómo se hace? ¿Vale? Aquí habéis visto que he quitado Albacete, pues podemos quitar también Toledo, ¿vale? Lo quitamos. A ver si se quita. Ay, perdón. Toledo, lo borro. Estamos, ¿vale? Y esto simplemente, hemos puesto Cuenca, de provincia de sustitución, hemos puesto Ciudad Real, hemos puesto Guadalajara, pues venga, vamos a poner Albacete, le damos a agregar y nos faltaría Toledo. Nos faltaría en el caso de una persona que esté dispuesto a hacer sustituciones en cualquier provincia de la comunidad autónoma. Ya os digo, estos son sustituciones. Una vez terminado los actos de, como repito por tercera vez, de aquellas personas que hayan aprobado y en el caso de vacantes. ¿De acuerdo? Entonces esta persona estaría dispuesto a hacer sustituciones, primero en Cuenca, luego en Ciudad Real, luego en Guadalajara, luego en Albacete y en Toledo. ¿Que tiene más posibilidades de trabajar en Cuenca que en Albacete? Pues sí, pero bueno, ahora lo vemos, ¿vale? Entonces, vinculado, entonces ya pasaríamos a esta otra esta página, ¿no? Entonces, en esta página lo que vamos a hacer es solicitar las sustituciones con una serie de peculiaridades. Hemos puesto una prelación con respecto a provincias y ahora nos va a preguntar, porque pensar que esto lo va a adjudicar de manera automatizada un programa. Entonces el ordenador quiere saber que tú donde primero quieres trabajar es en Cuenca, luego era en Ciudad Real, luego en Guadalajara, luego tal, ¿vale? Entonces, vamos a decir, lo primero que dices, ¿quieres plazas itinerantes? ¿Sí o no?
Pensad, una plaza itinerante, sabéis, imagino que todos lo sabréis, son aquellas que el desempeño va a ser en más de una localidad. Si una persona que sea especialista, que sea de inglés, de música, de audición y lenguaje, de PT, si quiere trabajar en Cuenca y en Guadalajara, tiene que entender que una gran parte de las sustituciones y de las vacantes son de carácter itinerante, porque un perfil muy grande de la oferta que hay es en CRAS, ¿vale? Y en los CRAS estos perfiles son itinerantes, ¿vale? Pues en este caso, y además que sabéis que una persona que se dedica en educación, desplazarse va a ser una cosa normal y tal, o sea que marcamos que sí, ¿de acuerdo? Que puede ser que no. Esto ya os digo, son cuestiones de carácter personal. Después nos va a preguntar si estamos dispuestos a hacer sustituciones de media jornada o más, ¿vale? Pues marcamos que sí. Y luego nos dice de menos de media jornada, es decir, estamos dispuestos a irnos a cualquier punto de la región a trabajar menos de media jornada. Pues ya os digo, pensad, por ejemplo, nosotros una petición que siempre hacemos en mesa es que estas peticiones se pudiesen hacer de manera individual por provincia, es decir, ¿tú estarías dispuesto en tu provincia a trabajar un tercio de jornada? Pues a lo mejor sí, pero si has marcado las 5 provincias, significa que no tienen por qué darte en Cuenca, te pueden dar en Molina de Aragón, te pueden dar en Talavera de la Reina, hablando en referencia de Cuenca, ¿vale? Que lo estamos enmarcando con una persona, en este caso de Cuenca, ¿vale? Entonces, a lo mejor esta persona pues dice que no, ¿vale? ¿Qué tenéis que saber con respecto a estas características de estas plazas itinerantes? No, más que itinerantes, las de tiempo parcial o menos de media jornada, es que evidentemente se cobra proporcionalmente, pero la experiencia es por el tiempo desempeñado. Es decir, vale lo mismo en cuanto a experiencia 3 meses en jornada continua que 3 meses con un tercio de jornada. ¿Vale? Pero evidentemente el problema que tienes es que es la retribución. Oye, que yo quiero trabajar a toda costa porque son puntos, no sé qué, no sé cuántas. Pues vale, pones todo. Solo pongo una provincia y me arriesgo y pongo tercios de jornada. Ya os digo, aquí ya son decisiones personales, pero tenéis que madurarlo y pensad un poco. Nosotros, nuestra experiencia es que el que más se abre, más está dispuesto a trabajar, es el que al final acaba consiguiendo puntos y colocándose mejor en la lista de interinos y ya os digo, teniendo puntos para futuras convocatorias. Pensad que la experiencia es un elemento definitorio a la hora del baremo, por ejemplo. ¿Vale? ¿Qué más? ¿Vale? Y luego nos va a preguntar, también vinculado a estas sustituciones, si imaginar esta persona llega el 20 de el 18 de octubre y está la primera en Cuenca, ¿vale? Está la primera en Cuenca y hay 3 sustituciones. Entonces, a esa persona nadie le va a llamar y le va a decir, oye, de las 3 que hay, ¿cuál te damos? ¿Vale? Entonces, el ordenador se va a regir por estos criterios, ¿vale? Como es en la misma provincia, imaginaros las 3 sustituciones, el ordenador diría, oye, esta persona ha pedido Cuenca y ¿cuál de las 3 le damos? Y por eso el sistema te pregunta, oye, ¿cuál sería tu preferencia? ¿La duración prevista, que es una F, o la proximidad, una P? Os explico. La proximidad es un concepto claramente objetivo. Hay 3 sustituciones, vives en Cuenca Capital y en línea recta te buscaría de esas 3 cuál es la más próxima, es decir, un concepto objetivo. Sí que nos hemos encontrado en ocasiones que en línea recta hay localidades que están más alejadas que por carretera una con respecto a la otra, pero claro, el sistema es coordenadas, desde la coordenada de tu casa a la coordenada creo que es del ayuntamiento o del centro, no sé exactamente cómo va, pero ya os digo, línea recta, un concepto objetivo. La duración ya no es tan objetiva. Imaginaros, estás en número 1 en Cuenca, hay 3 sustituciones y tú has pedido la de mayor duración y hay una de un mes y 2 de 15 días, o una de un mes y una de 15 días. Evidentemente te darían la de un mes. Termina ese mes, se acaba la sustitución. Pues la de 15 días es una baja de una compañera, que luego el médico le alarga la baja, que deriva luego en una maternidad, en una lactancia, y resulta que la de 15 días es para el curso completo. Pero en todo este proceso hay una parte muy importante de aleatorio, de suerte, como lo queráis llamar, ¿vale? Pero tenéis que tenerlo claro. Entonces aquí ya os digo, evidentemente, en la mayoría de las ocasiones,
la sustitución previsiblemente de mayor duración es la que va a tener mayor duración, pero no podemos tener esa certeza, ¿vale? Entonces, pues ponemos la F, ¿vale? Pues ya está. Sí, no tiene mayor importancia, pero por lo menos que sepáis cómo funciona, ¿vale? Y luego hace aquí dos preguntas. Primero pregunta, para aquellas personas mayores de 55 años, con al menos 10 años de experiencia, ¿vale? Porque hay unas plazas en sustituciones que van a ir exclusivas para estas personas, creo que es cada 14, y luego se hace esa misma pregunta para aquellas personas que saquen al menos un 8 en este proceso selectivo, ¿vale? Que sería una de cada 10. O sea, ya no se seguiría el orden de lista de interinos tal cual, sino que tendrían que ir buscando aquellas personas que en este proceso selectivo no hayan conseguido plaza y hayan obtenido al menos un 8, ¿vale? Entonces podéis marcar, oye, no tengo más de 55 años, pero sí estoy dispuesto a esto o lo que sea, ¿vale? Luego, la declaración responsable. Antes, en todos esos procesos de oposiciones, había que adjuntar el DNI y tal, no sé. Ahora, todo esto se solventa marcando en la declaración responsable que sí estás de acuerdo. Con eso, tú le estás cediendo tu información a la administración y vas a tener que evitar tener que presentar el DNI, el tema este de delitos sexuales, no sé qué. Todo esto lo eludes marcando que sí estás de acuerdo. ¿Vale? Venga, entonces, todo esto ya os digo con respecto a las sustituciones. Pensad también que este proceso de sustituciones se va a abrir a lo largo del curso una serie de ventanas en las que vais a poder cambiar estos criterios. Es decir, me he dado cuenta que solo he puesto Cuenca y no hay casi sustituciones en Cuenca y en cambio en Toledo hay un montón. Me abro y en Navidades que me dejan me pongo más provincias o me pongo tercios de jornada porque me doy cuenta que han llamado a mucha gente. Es decir, se abren diferentes periodos en los que vais a poder modificarlo. Y durante todo este proceso de las sustituciones, creo que suelen salir los miércoles o jueves las plazas objeto de oferta y hasta el 31 de diciembre todos vosotros podéis poneros disponibles o no disponibles sin alegar causa. Es decir, si tú estás el primero, tienes un tercio de jornada y ves que te va a tocar y no te interesa nada, pues te puedes poner no disponible, ¿vale? Y a la semana siguiente ponerte no disponible. Pero yo os digo, esto se puede hacer hasta las Navidades y después ya solo te puedes poner disponible o no disponible según los motivos recogidos de manera explícita en el acuerdo de interinos. Bueno, esto ya os digo con respecto a las sustituciones, ¿vale? Es decir, y ahora vamos al otro concepto, ¿vale? Vamos a pasar a la siguiente pestaña, ¿vale? Que son las vacantes. Aquí lo que vamos a rellenar es para, hipotéticamente, aquellas personas que obtengan plaza y para aquellas personas que no obtengan plaza, pero que se queden bastante arriba en la lista de interinos y que van a comenzar a trabajar desde el 1 de septiembre de manera ininterrumpida en el mismo puesto de trabajo. Aquí vais a ver que vamos a hacer una serie de peticiones. Con respecto a estas peticiones, lo único que tenéis que tener en cuenta es que todo lo que vamos a pedir se va a pedir indistintamente para funcionario en prácticas o interino con vacante, salvo aquellas que sean de media jornada, porque para vacante se pueden pedir medias jornadas, no se puede pedir no se puede ofertar una vacante con menos de media jornada. Y como funcionario en prácticas o funcionaria en prácticas, no te tienen que ofertar una jornada completa. Es decir, si aquí solo marcamos tiempos parciales, ¿vale? Pues no te darían como funcionaria o funcionario en prácticas una media jornada. Te tendrían que dar una jornada completa. Pero el resto, esto que estáis pidiendo, ya os digo, va a operar para esas dos circunstancias. Bueno, antes de empezar a rellenarlo, os digo dos cuestiones. Uno, os hilo con el principio. Aquí es donde os digo, aquellas personas que tengáis opción de pedir, que aunque estéis, o sea, de aprobar, que tengáis ya el tope de experiencia, que tengáis un baremo ya importante, que estéis estudiando,
pensad eso, que aunque todos los años estéis consiguiendo vacante, intentar ser lo menos remisos posible, porque si no, os vais a quedar, os van a dar de oficio, es decir, os van a dar lo último que quede. Es decir, intentar hacer una petición lo más extensa posible dentro de lógicamente, vuestras preferencias y vuestras, porque a lo mejor vais a pedir Cuenca y no os van a dar Cuenca y os van a dar los últimos. ¿Vale? Entonces, vamos a comenzar a rellenarlo, ¿vale? Ahora esto vais a ver que es muy sencillito. Y ya os digo, esto lo hemos hecho, o bueno, lo he hecho esta mañana pensando en una persona de Cuenca. Y el funcionamiento va a ser igual para todo el mundo. Y yo siempre lo he intentado explicar con el concepto de círculos concéntricos. Es decir, una persona va a ir pidiendo lo próximo a su domicilio y se va a ir alejando. Y conforme se va a ir alejando, va a ir cambiando algunas de las peculiaridades de las peticiones. ¿Vale? Entonces, como veis, ahora a la hora de hacer una petición es extremadamente sencillo, ¿vale? Tenéis tres posibilidades: pedir centros, pedir localidades o pedir provincias. Como veis, yo pido localidades y ahora os explicaré por qué, ¿vale? Entonces, para poner una... a ver, creo que he puesto al final, ¿vale? Imaginar lo último que he puesto, ¿vale? O vamos a poner, imaginar, ponéis, sería simplemente, pondríais una localidad, ¿vale? En la descripción, pues, por ejemplo, lo ponemos Puertollano, Camos, y aquí aparecerían en las especialidades, aparecería inglés o todas las habilitadas. Ahora explico una cuestión vinculada a eso. Por ejemplo, pondríamos inglés, o aquella persona que tenga muchas, pondría, o sea, más habilitaciones, marcaría todas las habilitadas, ¿vale? Da igual. Y aquí pondría las características de esta vacante. Esta persona estaría pidiendo en Puertollano por todas sus habilitadas y ahora mismo estaría pidiendo una plaza ordinaria, ¿vale? Pues pedimos una plaza ordinaria e itinerante, ¿de acuerdo? Y la agregamos. Esto se va a bajar a la última de las peticiones, ¿vale? Y por ejemplo, la marcamos, la podemos subir, ¿vale? Ya no estaría la última, ya estaría la penúltima tal. La podemos bajar, la podemos eliminar y ya os digo, esto podéis ir trabajando hasta el último día. No lo dejéis para el último día, ¿vale? Pero podéis ir guardando, ir metiendo códigos y tal, ¿vale? Entonces, os explico con respecto a lo de todas las habilitaciones. Si una persona tiene 3 habilitaciones, claro, aquí pensad primero, esto está muy limitado, creo que son 120 códigos lo que se puede poner. Entonces, si empezáis a poner centros, os vais a quedar sin centros. Si empezáis a poner primero en esto con inglés, luego esto con audición y lenguaje, pensad que hay una única petición, ¿no? Entonces, si ponéis todas las habilitadas, las personas que tengan 2, 3 habilitaciones, te buscaría en el primer código, en este caso hemos puesto Cuenca, en el primer código, si pones todas las habilitadas, aquí pone lengua extranjera, pero imaginar que pone todas las habilitadas, el sistema, imaginar que tenéis 4 habilitaciones, el sistema te buscaría primero, dentro de Cuenca Capital, una vacante en inglés. Que no hay dentro de Cuenca una en inglés, te buscaría en audición y lenguaje. Que no hay en audición y lenguaje, en PT. Que no tienes de PT, de música, de educación física, de infantil y de primaria. Ese es el orden, ¿vale? Entonces, pensad que si pones todas las... Otra cosa es que digan, es que yo sé que voy a quedar muy bien en la lista de interinos y me van a dar inglés a pesar de que, o sea, me van a dar inglés en Cuenca. Vale, pues eso es una decisión de cada uno, ¿vale? Pero con eso, al poner todas las habilitadas, te van a dar algo vinculado, evidentemente, a lo que tú aparezcas habilitado y te van a dar por esa prelación. Como os digo, os buscaría, pues eso, por inglés, por audición y lenguaje, por PT, música, educación física, infantil y primaria, ¿vale? Entonces, como os digo, con respecto a esta petición concreta de esta persona, ¿qué es lo que ha hecho? Esta persona lo que ha ido es empezar por su proximidad, ¿vale? Esta persona es de Cuenca y ha dicho, vale, yo me he marcado Cuenca capital y con esto me garantizo todos los centros de si hay una vacante en Cuenca, la jornada completa me la darían, ¿de acuerdo? Cualquiera, imaginar que aparte de ser de inglés, que fuese de audición y lenguaje. Ya no solo tendrías que marcar todos los colegios de Cuenca, sino que también tendrías que marcar, por ejemplo, los institutos. Simplemente con Cuenca ya se te irían 18 códigos. Si empiezas a marcar centros,
sería imposible. Entonces, con esto, al marcar Cuenca Capital, te estás garantizando de que en el caso hipotético que hubiese una vacante a jornada completa en Cuenca Capital, te llegaría. ¿Qué ha hecho después? Se ha ido al segundo código. El segundo código es la localidad más cercana de Cuenca, Villardolaya, hasta 8 kilómetros, es un centro ordinario y ha pedido una jornada ordinaria, ¿vale? Y ya se va a ir alejando y aquí, como veis, ya pide ordinaria e itinerante, es decir, a la hora de marcar, aquí ya habría marcado estos dos conceptos, lo de ordinaria e itinerante, ¿vale? ¿Por qué? Porque es igual, si tú quieres marcar Campillo de Alto Buey, que es la cabecera de un CRA, no vas a estar marcando evidentemente todas las secciones, tú marcas que estás dispuesto a irte a Campillo de Alto Buey, que es la cabecera de un CRA, y como itinerante te podrían dar en cualquiera de las secciones de ese CRA. ¿Vale? Y esta persona se va alejando, se ha puesto Campillo de Alto Buey, se va haciendo estos círculos concéntricos, se pone Priego, ¿vale? Y aquí podría hacer una lista extremadamente larga, ¿vale? Y ir alejándose, ¿vale? Y ahora, como veis, aquí pone Cuenca de nuevo, Cuenca localidad, es decir, ha repetido este primer código, pero no lo ha repetido exactamente igual. En este caso, esta persona ha dicho: aquí hay una serie de sitios en los que yo hay ruedas, es muy cómodo viajar y me interesa tener jornada completa, pero resulta que yo prefiero tener un tiempo parcial en Cuenca que una jornada completa en un pueblo a 100 kilómetros. Entonces esta persona ha hecho una prelación, ha ido ubicándose todos los centros que le interesan a jornada completa y luego ha puesto localidades, en este caso, en los que está dispuesto, que le resultaría más interesante trabajar a tiempo parcial que a jornada completa. Entonces, en este caso, esta persona lo que ha hecho ha marcado localidad, en la descripción ha puesto Cuenca, aparecería. Bueno, vamos a poner este, por ejemplo, ¿vale? Y se va a ir lo último, así lo podemos marcar. Porque si ponemos Cuenca no me dejaría, porque diría que esa petición ya existe. Entonces, quitaríamos tiempo ordinario, marcaríamos que no y marcaríamos que sí a tiempo parcial. Es decir, esta persona... vale, ya os explico por qué hacemos esto, ¿vale? Y lo agregamos, ¿vale? En este caso, en su momento, que era el código... vale, me pide el código. Bueno, da igual. Venga, entonces, en este caso... ya os digo, ha hecho un listado largo, que aquí son de 5, pero podrían ser de 30, centros a jornada completa y ha repetido esta localidad a tiempo parcial. Y podemos decir: oye, ¿y por qué no pones Cuenca, plaza ordinaria, plaza itinerante, plaza a tiempo parcial? ¿Vale? Por ejemplo, lo agregábamos y es lo primero, ¿vale? Porque el sistema lo que haría sería, si el primer código es Cuenca, jornada completa, Cuenca, tiempo parcial, en el primer código te buscaría Cuenca, dentro de la localidad de Cuenca, una vacante a jornada completa. Y si no la hubiera, te buscaría dentro de Cuenca una a tiempo parcial. Si en Cuenca hubiera una a tiempo parcial, como es tu primer código, te la adjudicaría. Resulta que en el código 2 hay una vacante a jornada completa en Villardolaya. Ya, pero es que tú en el código 1 has marcado ordinaria y tiempo parcial, y por eso el ordenador va a intentar cerrar tu primer código. ¿Qué dice tu primer código? Jornada completa en Cuenca, te busco jornada completa en Cuenca. Tu primer código pone jornada completa y tiempo parcial en Cuenca, te va a buscar esas dos premisas. Por eso, organizaros todo lo que os interese a jornada completa y luego ya podéis ir poniendo aquí tiempos parciales, ¿vale? Entonces esta persona, como os digo, como veis, ha puesto Cuenca y Villardolaya tiempo parcial, es decir, le interesa más trabajar a tiempo parcial en estas dos localidades que, por ejemplo, en los siguientes códigos a jornada completa, como por ejemplo en Mota del Cuervo. Ya se está alejando, ya está a 110 kilómetros de Cuenca, dice: joder, pues a mí me interesa más. En Cuenca gano la mitad, pero vivo en mi casa, media jornada, la experiencia vale lo mismo, pues me quedo en Cuenca y no tengo que irme a Mota del Cuervo todos los días, ¿vale? Perfecto, es una decisión, ¿de acuerdo? ¿Vale? Venga, entonces igual aquí se ha puesto ya Minglanilla, ya se está alejando más, ¿vale? Y aquí, como veis, aparece por primera vez, he puesto un ejemplo de dos centros, ¿vale? Como os digo, tenéis esos 120 códigos, creo que son 120, es que no sé cuántos son. Sí, pero es algo así más o menos, 120 códigos. Si ponéis códigos de centros, os quedaríais, pensad que en Castilla-La Mancha hay más de 1000 centros.
Es decir, estaríais cometiendo un error, por muy bien que estéis en la lista, ¿vale? Porque nunca, luego lo explico, pero nunca vais a poder asegurar que una vacante de un año salga al año siguiente, ni muchísimo menos, ¿de acuerdo? Entonces, esta persona aquí ha puesto 2 centros y es un ejemplo que ponemos nosotros que quizás no sea ni relevante, pero lo puedo explicar y quizás hasta lo pueda entender en determinadas circunstancias, ¿vale? Entonces esta persona ha dicho, venga, yo me sigo alejando y voy a poner Ocaña, que Ocaña está a 120 kilómetros, tiene autovía, tal, y dice, vale, entonces me pongo Ocaña, la localidad, pero dice, joder, es que me dan en Ocaña y hay 2 coles, hay 2 institutos, pero también está el centro penitenciario y me da miedo. O hay un centro de educación especial y sabes que físicamente son desempeños muy... o sea, físicamente suelen ser duros algunos puestos en centros de educación especial o en centros o sea, en comunidades de aprendizaje. Es decir, que de manera excepcional yo creo que algunas personas podrían utilizar el concepto de centro para eludir un centro en concreto. Pero ya os digo, esto tiene que ser algo muy excepcional y ya os digo, el que trabaje de maestro con una vacante en el centro penitenciario, pues probablemente no va a tener ni el más mínimo problema. Pero bueno, que sepáis que existe esta opción y es lo único que a mí se me ocurre, lo de poner un centro concreto. Por lo demás, ya os digo que es perder códigos. ¿Vale? Porque no tenéis ninguna garantía de que pensad que ahora dice uno, es que yo estoy perdonad que me babo. Una persona dice, es que yo estoy el número 1 de mi especialidad y en Cuenca ha habido una vacante en este colegio que está al lado del mío, ¿vale? Pero es que nadie te garantiza que ni para interinidades, ni para o sea, es decir, para las vacantes, ni para los funcionarios en prácticas, esas plazas se vayan a ofertar. Pensar que hay una prelación muy clara, que ahora va a haber un concurso de traslados, se van a dar plazas, va a haber comisiones de servicio, va a haber actos de gente que está suprimido, desplazados, expectativas de destino. Es decir, aquí hay mucha gente a la que le tienen que dar plazas y lo último que queda va a ser las personas que aprueben y ya lo que sobre va a ser para las vacantes. Es decir, no elucubréis con las vacantes del año pasado porque probablemente no sirvan absolutamente para nada. ¿De acuerdo? Entonces, por eso os digo que es mucho mejor poner localidades, ¿vale? Entonces, esta persona sigue alejándose, tal, y luego, ¿vale? Aquí ya toma otra decisión y dice, mira, yo ya he puesto un montón de centros, pero me quedo con la duda de que si ya tal en Cuenca hay muchos códigos y qué ha hecho esta persona. Ha dicho, mira, yo estoy dispuesto a cualquier sitio de Cuenca y entonces, ¿qué ha hecho? A la hora de rellenar la solicitud, en vez de poner localidad, ha puesto provincia, ha puesto ordinario, ha puesto itinerante, le ha dado agregar con su especialidad, ¿vale? Y aquí ha puesto que esta persona estaría dispuesto a trabajar ya como no ha podido poner evidentemente todas las localidades de Cuenca, por si acaso lo cierra con la provincia. Es decir, ahora mismo esta persona ha puesto todas estas localidades, es decir, primero le buscarían en Cuenca, en Villar de Olaya, no sé qué, no sé cuánto, pero resulta que si hay una vacante en el CRA de Villalba de la Sierra, que no lo ha puesto, le llegaría. ¿Por qué? Porque se ha cerrado con la provincia. Bueno, pues continuamos. Esta persona ya se ha cerrado con la provincia y se sigue alejando. Se sigue alejando y ya pone un pueblo de Guadalajara, se pone un pueblo de Ciudad Real. Dice, bueno, pues ya me voy poniendo a tal. Se está poniendo Guadalajara capital, se pone Albacete capital, ¿vale? Y ya empiezas aquí a poner ya mucho, 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 en función, ya os digo, de dónde esté dispuesto a trabajar. Y luego esta persona ya reflexiona y su decisión es, bueno, yo ya me he organizado más o menos en los sitios en los que me gustaría trabajar, pero como es imposible tener todo copado de manera unitaria, es decir, no hay códigos suficientes, ya os digo, hay más de 1000 centros, localidades no sé las que habrá, pero probablemente no haya códigos para todas las localidades. ¿Qué hace esta persona? Dice, bueno, pues ahora me voy a cerrar con la provincia de Guadalajara.
y yo estoy dispuesto ya con esto a irme a cualquier punto de Guadalajara. Luego se ha puesto toda la provincia de Albacete, después toda la provincia de Ciudad Real, después toda la provincia de Guadalajara y así, ¿vale? Entonces, luego aquí, bueno, estas dos que hemos rellenado, ¿vale? Y luego, por ejemplo, ya dice, bueno, y ya para garantizarme trabajar ya en cualquier sitio, pues mira, ahora voy a ponerme ya el resto de provincias con tiempo parcial, ¿vale? Ya os digo, esto sería una persona que está dispuesta a trabajar en cualquier sitio ya, ¿vale? Entonces yo diría, me pongo provincia, me pongo Guadalajara, ya no me quito ordinaria y me pongo tiempo parcial, ¿vale? Y me lo agrego, ¿vale? Harías lo mismo con todas las provincias y con esto te garantizaría, si cierras con todas las provincias, si en tu puesto llegase alguna vacante, optaría siempre a alguna de esas vacantes. ¿Qué es lo que nos encontramos? Pensad que esto es un programa. El programa este no falla. Nosotros muchas veces nos llaman y tal. Entonces, a la hora de pedir, tanto, evidentemente, si aprobáis, os van a dar algo, van a dar de oficio, y si no habéis puesto, no habéis marcado de manera concreta algo, no os lo van a dar y os digo, os van a dar de oficio. Pero en cuanto a las vacantes, un consejo que siempre damos es, pide todo lo que si le ves que le dan a alguien que está por detrás de ti, en septiembre a ti te fastidia, que eso pasa en un montón de ocasiones. Es que a este le han dado una media jornada y a mí no, y él va detrás de mí. Ya, es que tú no lo has pedido. Ya, pero es que yo me hubiese ido, ya, pero es que no la. O sea, entendéis lo que os quiero decir, ¿vale? O sea, esto es un reflejo, lo que os vayan a dar, evidentemente va a depender fundamentalmente de vuestra posición, es decir, de vuestro baremo, que ahora os lo explicará Fernando, que una cosa es el baremo de las oposiciones y una cosa completamente distinta es el baremo de la lista de interinos, ¿de acuerdo? Pero todo esto va a ser un reflejo de vuestra posición y de lo que pidáis, ¿vale? Venga, entonces yo creo que esto más o menos quedaría claro. La petición, ya os digo, es ir haciendo estos círculos concéntricos y repetir los códigos cuando cambien las peculiaridades de la petición. Es decir, si vais a pedir solo jornadas, esto mismo podríais hacerlo, imaginar con Cuenca, podríais poner Cuenca, localidad o provincias. Podríais poner, repetir provincias solo ordinaria, luego repetir provincias solo ordinario y tiempo parcial, o sea, perdón, ordinario y itinerante y luego tiempo parcial. O sea, podéis repetir un mismo código 3 veces con distintas peculiaridades, ¿vale? Venga, ya para ir terminando, vamos a grabar la solicitud y adjuntar la documentación. Aquí es donde se va a adjuntar la documentación. Y esto es un proceso muy fácil y lo que tenéis que pensar, vosotros, lo que vais aquí es adjuntar vuestros títulos, ¿vale? Vuestro título, vais a adjuntar, pues eso, todas las habilitaciones que tengáis, los cursos, que si tenéis un máster, ¿vale? Entonces, pensad que esto le va a llegar un PDF a una persona y se lo tenéis que dar lo más sencillo posible. ¿Qué es lo que, claro, nosotros sabemos un poco cómo se hace este proceso y pensad que esto es una persona que van a tener un Excel y van a ir marcando esta persona tal, que con estos puntos para tal, estos puntos, entonces lo tenéis que facilitar lo máximo posible. ¿Cómo es la forma más sencilla? Os creáis una carpeta y os numeráis todos vuestros títulos, todos vuestros méritos conforme al punto concreto del anexo del baremo. Y os explico, ¿vale? Por ejemplo, os seleccionáis un archivo, yo lo tengo aquí en el escritorio y he puesto aquí títulos, ¿vale? Son PDF sin más, ¿vale? Y he puesto el título de inglés, ¿vale? Esta persona lo primero que va a adjuntar es su título como maestra en inglés, ¿vale? Y lo describiríamos, título. Lo añadiríamos. Y la persona que va a evaluar esto sabe que este es tu título de inglés. Venga, ahora nos vamos al siguiente elemento. Y resulta que esta persona trabajó 6 meses en un centro concertado y tiene el certificado del inspector de referencia
y el certificado del equipo directivo de su centro y lo tiene aquí en un PDF y como es el punto 1,4 del baremo, lo denomina 1,4 experiencia concertado. Le das a abrir, ¿vale? Le das a añadir, espera, le llamamos, lo denominamos, vale, sí, espera, vale, lo denominamos experiencia otros centros, por ejemplo, y lo añadimos. Venga, continuamos. Esta persona tiene un máster, ¿vale? Y es el punto 2.2.1 de la convocatoria. En la convocatoria, en el anexo del baremo, aparece tal cual, lo buscáis y veis exactamente lo que tenéis. Le dais a añadir y tenéis aquí máster, ¿vale? Y le dais a añadir, ¿vale? Y la persona que lo va a evaluar va a decir, ah, vale, pues en la comisión encargada de valorar los méritos va a ir viendo estas circunstancias, ¿vale? Seleccionamos archivo, resulta que tienes la formación permanente, todo el mogollón de cursos que tenéis hechos. Pues ponéis aquí el 311, formación permanente. Le dais a abrir, formación permanente, ¿vale? Y ellos ya van a saber que es tu formación permanente, la retahíla de cursos. Porque muchas veces ellos dicen, ¿y esto qué es? Ellos ven ahí un título y no saben exactamente, entonces tú ya le estás orientando, que si no es un máster lo que tú le vas a adjuntar, por mucho que tú le pongas que está dentro del apartado 2.2.1 máster, no te lo van a valorar, pero ellos ya les vas a conducir hacia donde quieres, ¿vale? Entonces ahora aquí simplemente tendríais que finalizar, os va a llevar a una pasarela de pago, vais a pagar y vais a finalizar. Pero ya os digo, esto hacerlo ya, lo podéis hacer luego ya pasados unos días, ¿de acuerdo? No tiene mayor problema y vais a poder trabajar, ya os digo, con respecto a esta convocatoria todas las veces que consideréis. Es decir, esto no se da, esto no está cerrado hasta el último día. No lo dejéis para el último día porque puede haber problemas de conexión, pero ya os digo, empezar a trabajar ya, ir adjuntando cosas, ir tocando los códigos que os interesan y ya os digo, estamos a vuestra disposición en las distintas sedes. Yo tengo un correo que es formación@este-clm.com si me queréis preguntar algo y si no están las sedes, tenemos un WhatsApp bidireccional y ya está, y que nuestros afiliados y nuestras afiliadas que nos llamen, que estamos para ayudarles para lo que consideren. ¿Vale? Venga, pues muchas gracias. Vale, Carlos. A ver. Bueno, deja de compartir un segundo. Bueno, pues quiero pensar que todos que estáis aquí, que sois 700 participantes, si habéis aguantado estoicamente ahí la explicación, es que tenéis poca experiencia y os resulta esto importante, ¿vale? Así que bueno, vamos a dejar un segundo de descanso y empezamos. Ya ha pasado el segundo. Así que vamos con la charla. La segunda parte, que es la convocatoria y demás. ¿Vale? Ya lo estáis viendo ahí. Bien. Mira, ahora no os preocupéis porque ahora lo haremos más grande, ¿eh? Esta es la convocatoria del concurso oposición, que no oposición, sino es un concurso oposición, del Cuerpo de Maestros y Maestras para 2024 en Castilla-La Mancha. Antes que nada, quiero pasar aquí, a esta diapositiva, para que veáis que en otras comunidades autónomas puede ser que sea otro tipo de oposición, porque no ha acabado el proceso extraordinario. El proceso de estabilización concluye el 31 de diciembre y, bueno, este sí que está acabado ya lo que es el concurso de méritos. Igual os suena esto a chino, si os habéis incorporado hace poco al tema de oposiciones, ¿vale? Pero, por ejemplo, en Madrid o en otros sitios, pues igual resulta que en lugar del Real Decreto 276, que es el ordinario y normal que vamos a desarrollar ahora, como es el caso de Castilla-La Mancha, que son 1.133 plazas, pues resulta que se rige por el Real Decreto 270 y tiene otras maneras distintas, que no lo voy a explicar ahí porque me voy a circunscribir solamente a Castilla-La Mancha, ¿vale? Venga. Y luego os voy a enseñar, en la web tenemos un apartado donde podéis ver el resto de oposiciones de nuestro país. Regresamos aquí y como os decía, pues Real Decreto es el que rige porque son plazas de reposición. Esto de reposición os sonará chino,
pero no voy a perder mucho tiempo en explicar esto, ¿vale? Porque no viene a cuento. También decir que esta posición también valdría, en este caso, adquisición de nuevas especialidades, pero para el funcionariado de carrera. Ya, a las maestras, por ejemplo, que quieren adquirir una nueva especialidad, pueden gastarse 5.000 euros en la universidad X, que no voy a citar nombres, ¿vale? O bien hacer un examen más sencillo, bueno, más sencillo hasta cierto punto, a la antigua usanza, de exponer el tema como una encerrona y luego aplicación didáctica y demás. Esto que lo sepáis para el futuro por si acaso, porque mucha gente desconoce esto. Pero bueno, no es el caso ahora, ¿vale? Nos vamos a centrar ahora, voy a ir al grano, Bien, me imagino que todas y todos los que estáis aquí estaréis pues, en academias o con preparadores y demás, ¿vale? Y bueno, esta mañana yo mismo he estado tomando café con un compañero que es preparador y me preguntaba cosas y demás. Me preguntaba porque esto que veis aquí, pues por suerte, por desgracia, me toca negociarlo en la administración, tanto aquí en Castilla-La Mancha como en el Ministerio de Educación, lo que sería el Real Decreto, que ahora veremos por qué. Os explicaré algunas cosas que os ha chocado y especialmente a los preparadores. Bien. Bueno, pues como os decía, esto a grandes rasgos es un concurso oposición, no una posición libre. Y claro, esto tiene sus matices. Bien, vamos con la fase de oposición, que cuenta 2/3 de la nota, o sea, el 66%. ¿De acuerdo? Bueno, pues la nota de la oposición es la media aritmética entre la primera prueba, esta de aquí, y esta, y la segunda prueba. ¿Vale? Pero hay que obtener como mínimo un 5 para pasar a la fase de concurso. Esto ya es importante. ¿Vale? Bien. Otra cuestión importante es, mira, me voy a centrar especialmente en la charla en las cosas que no vienen en la convocatoria. Siempre lo digo al principio, a hacerme caso o no, pero lo que tenéis que hacer es leeros detenidamente la convocatoria, que no os la lean por ti. ¿Vale? Bien. Pues aquí al respecto del currículo aplicable vigente en el curso actual, bueno, pues ahí está escrito. Pero lo que hemos presionado a los sindicatos es para conseguir que, esto lo van a hacer pronto, que la inspección haga pues, un informe y demás que se publicará para que tengáis el listado exactamente de la normativa que se aplica en Castilla-La Mancha para el curso actual. Y esto sobre todo va a hacer falta para el tema de la programación y de las unidades didácticas. Bien, bueno, como decía, la fase de oposición tiene la primera prueba, que es el escrito, y la segunda prueba, entre comillas, que se le llama la encerrona. ¿De acuerdo? Bien, dentro de la primera prueba, que se puntúa de 0 a 10 en ambas, lo primero que hay que saber, hay que sacar un 5 para ir a esta segunda. Si no sacas un 5 aquí, no puedes hacer la encerrona. Y aquí hay una criba muy grande. ¿Por qué? Bueno, pues luego tengo un apartado especial de tribunales, que lo explicaré despacio más adelante. Os tiene que quedar claro una cuestión, y es que en las oposiciones no te evalúa la administración, te evalúan las compañeras y los compañeros. Y esto es importante saberlo, ¿vale? En muchas ocasiones incluso somos bastante más duros que la propia administración. No os preocupéis porque luego en una diapositiva vamos a poner ejemplos concretos. Mirad, como decía que esto tiene también a confusión, que tenemos como referencia el Real Decreto 276, hay cosas, la estructura general viene delimitada y no te puedes salir de ella, como esto, las partes, las pruebas, tal, esta parte de aquí, pero hay otras que sí. Y se tiende a confusión esta parte de aquí, Por la primera prueba, la escrita, en el cuerpo de maestros es el 40% la nota de la parte A y el 60% la nota de la parte B. Sin embargo, en secundaria no es así, es 50 y 50. Un pequeño matiz, pero bueno saberlo y a veces nos lleva a confusión. Bien, bueno, pues entramos y lo primero que hacemos es el tema. La parte A, entre comillas, que no viene por ningún sitio, es lo que llamamos el tema. Aquí son, de los 25 temas que tenéis, se escriben 2 temas en la pizarra y eliges uno, ¿no?
cuidado porque a veces hasta el tribunal, pasó el año pasado, escribieron mal el nombre del tema. No se correspondía con la numeración y hubo problemas, ¿vale? Bueno, para esto tienes 2 horas y mínimo tienes que sacar 2,5 puntos. Si sacas 2,499, ya aunque saques un 10 en la parte B, no puedes ir a la encerrona y va fuera. ¿Bien? Vale. Mira, ayer os calculé lo siguiente. Si en la parte A, el tema, sacas 2,5 justo, estás obligado a sacar un 6,66 en la B para pasar a la encerrona. ¿Vale? Y bueno, estas dos las haces igualmente, sí o sí. Y el práctico, esta es la prueba más difícil de preparar, porque no está regulado. Entonces, el tribunal, pues puede ponerte el supuesto práctico que quiera. Esto normalmente lo hacen presidentes y presidentas del 1, que lo nombra la administración a dedo, eso sí, a todos los presidentes y presidentas, o en coordinación, o ponen varios y se elige uno. Pero es complicado porque si lo estáis preparando, a ver cómo te estudias eso. Esto lo queremos cambiar. Queremos ver si al STE nos hace caso, sobre todo el ministerio, que sería ahí donde había que incidir, para que se haga un tipo test o algo. Hombre, hay especialidades que tienen que tener práctico, todas y todos entenderéis, como por ejemplo música. Si me apuras, también, por ejemplo, educación física y demás. Pero el problema es la subjetividad de la prueba. Bien, para esto hay 1 hora y media y igualmente mínimo 2,5 puntos. Por tanto, si sacas 2,5 puntos, te obliga a haber sacado un 8,75 en la A para pasar al encerrón. ¿Vale? Bien, si pasas, vas a la segunda prueba, igual de 0 a 10, 1 hora máximo, y hay que sacar también un mínimo para el concurso y demás. Y ahí llevas la famosa programación, que por cierto se entrega el día que te citan. El día que te citan, la entregas. Ojo, esto es lo más importante, de las cosas más importantes que voy a decir en la charla. La programación debe ser personal. ¿Y esto qué quiere decir? Que si no es personal, pues te pueden suspender. Tú presentas una programación maravillosa, ocurre, por ejemplo, hay preparadoras y preparadores con mucho prestigio, sobre todo en academias. ¿Por qué digo en academias? Porque, claro, la primera vez que os presentáis es que no va a dar tiempo a hacer una programación personal. Te van a dar igual una referencia el preparador de tu academia, que está extraordinaria, pero si cae en el tribunal y 17 del tribunal presentáis esa programación, los 17 estáis suspensos. Esto ha pasado, ¿vale? Por ejemplo, recuerdo en algún caso, bueno, pues una programación donde dice el 8 de marzo, Día de la Mujer, vamos a ver el calendario de la mujer, bla, bla, bla. Muy bien, perfecto. Pero te llega el siguiente. Te dice el 8 de marzo, el calendario de la mujer, vamos a hacer activo, y el otro, y el otro, y el otro. Eso quiere decir que esa programación no es personal y todas y todos suspensos. Bueno, esto de aquí no voy a incidir mucho, que son 60 folios, en A4, Arial 12, no sé qué. Bueno, eso, lo que os he dicho antes, no viene en la convocatoria, esto sí viene en la convocatoria, ¿vale? Bien, pues bueno, la programación didáctica máximo la tienes que exponer durante 30 minutos y luego expone la unidad didáctica de esa, de esa programación, una de 3 o bien del temario, ¿eh? ¿De acuerdo? Y esto tienes la encerrona, no es como antes, la encerrona antes era diferente para prepararte los temas, que eran un poco al estilo que os he puesto aquí de adquisición de especialidades, así tiene poco sentido, pero bueno, está. Con lo cual, si está, pues lo tiene que mantener. Bien. He visto que por ahí en mano levantada, no os preocupéis porque voy a explicar más cosas y seguro que las dudas se resuelven. Porque sé que me vais a decir que en la convocatoria la programación o la terminología no respeta a la LOMLOE y os lo voy a explicar a continuación, no os preocupéis. Bueno, pues ya tenemos la parte de oposición, ¿vale? Bueno, si pasa de esta y esta, luego viene la fase de concurso. Los concursos son los méritos, por decirlo así, más bien, ¿vale? Bien, en los méritos, pues tienes 3 partes. La experiencia docente, entre comillas, las interinidades.
La formación académica, entre comillas, las titulaciones, con los máximos que tiene todo esto. Esto no me entró mucho porque como está la convocatoria, ya os digo, voy a incidir en lo que no venga en la convocatoria. Y otros méritos que vienen a ser los cursos. Bueno, máximo 2 puntos y 27 créditos. Aquí decir que, bueno, con 3 cursos del STE de esto de 101 hora, pues ya tienes el máximo. Y que es distinto como asistente, como ponente y demás. Aquí sí que viene otra cosa que, como digo, está copiada directamente del Real Decreto, se refiere más bien al cuerpo de secundaria, y es que los cursos deben ser de la especialidad y demás. ¿eh? Eso se refiere más a secundaria y se queda ahí. En primaria, en el cuerpo de maestro, mejor dicho, pues seguramente que aquí no hay problema con el tema de la formación, pero siempre coger cursos generales que no tengan problema y preguntarnos. Y bueno, ya más concretamente, pues bueno, la experiencia docente, pues si es en el mismo cuerpo, en centros públicos un punto, en otro cuerpo de los públicos, y lo otro que no lo pone, cuando dice en otros centros se refiere a privados, privados concertados y demás, ¿vale? Esta hay una novedad que es la única, ¿eh? Que esto no la pone en Real Decreto, por cierto, que en el 2.5, certificado de idiomas, distinto de la Escuela Oficial de Idiomas, si tienes el C1 o el C2, dicho de otra manera, si tienes el Cambridge te dan 0,5 puntos, ¿vale? Bien. Y luego aquí un poco a la derecha os he puesto alguna cosa que luego veremos más despacio, ¿eh? Bueno, pues que se publica por separado la primera y la segunda nota, pero bueno, por separado quiere decir que se desagregan las notas, ¿eh? Pero aparece como una nota global y que hay muy pocos días hábiles para reclamar y demás. Esto es el día con diferencia de más trabajo de los sindicalistas, porque aquí, cuando acabas esto, antes de aquí, se publican las notas. Bien, se publican las notas del tablón de anuncio de los centros. ¿Y qué ocurre? A ti te sale, en tu nota te sale en la intranet, pero te sale solo tu nota, tú no ves la de las más personas. Entonces tú estás en el tribunal, que la ratio normalmente es 1:100, y tú quieres saber cuántos han aprobado de tu tribunal o del resto, la ratio de aprobados, que ahora voy a poner unos ejemplos porque todo esto lo monitorizamos, lo publicamos y demás. Ah, Nos toca ir a los sindicatos a hacer fotos, porque esto no nos lo dan normalmente, hacer fotos de todo, PDF, no sé qué. Pero hay un problema y es que si no lo pedís, no lo podemos dar. Por el tema de la protección de datos ya ha habido denuncias y sentencias y con problemas, ¿vale? Así que lo tenemos, te puedo decir la tuya, te puedo decir alguna, pero yo no te puedo pasar las fotos y el PDF del resto, ¿vale? Así que ya os lo digo de antemano, porque no vamos a cruzar la línea de la legalidad. Bien, como os digo, es el problema mayor. Luego yo sé que se hacen grupos de WhatsApp, del Tribunal 10, de música, no sé qué, o de Telegram, no sé qué. Ahí está, eso ya cosa vuestra. Yo lo haría, lógicamente. Si yo soy... A ver, pensad que todos que estamos aquí hemos sido como ustedes. Aspirantes, hemos opositado, no sé cuántos, hemos sido docentes, ahora estamos en la etapa sindicalista. Algunos también nos ha tocado ser tribunales, que se aprende mucho también, lo contaré más adelante. Si tú eres tribunal, que coge mucha experiencia, ¿vale? Os contaré luego algunos detalles. Bueno, pues como decir, alguna cosita más. Luego voy a dar también los datos de los tiempos, de cuándo reclamar y demás, que a la afiliación pues le tenemos preparado las reclamaciones, luego si prospera la cosa, recurso de alzada y contencioso administrativo incluso llegando. También os digo una cosa, y es muy claramente, y es que casi nada prospera jurídicamente. Como los tribunales, que son 5 lo que se nombran en cada tribunal, son elegidos a sorteo y demás, un juez jamás se va a meter en la evaluación técnico-científica de un tribunal, nunca. O sea, si a ti te han puesto un 7, un juez no te va a decir que te mereces un 8,3, jamás. Se va a meter, si acaso, en temas formales. Pero yo en experiencia que mucha, solo reconozco un caso o dos que al final una persona haya conseguido la plaza judicialmente.
uno o dos, de miles y miles y miles. Y luego, esto pensarlo bien, porque claro, el día que sale la nota, a reclamar, tal. Y bueno, al final, en este, si estás afiliado, tienes gratis abogado o abogada. Bien. Pero luego el tema de gasto de procurador, o si te condenan en costas, llegado el caso, pues esas te toca pagarlas a ti. Y como os digo, prospera una de 80.000 o 200.000, ¿vale? Así que es complicado, es un tema complicado. Porque, claro, tu nota no es tu nota. Estáis acostumbrados a venir de la escuela, del instituto, a la universidad, donde tenías tu profe, lo conoces, sabes qué te va a poner, no sé cuántos. Y esto es otra historia, es otra historia. Bien, bueno, aquí plazos no voy a entrar porque eso viene ahí, no voy a entrar aquí mucho. Os digo unas, bueno, aquí tenéis las plazas que ya las conocéis. El plazo empieza hoy y acaba el 19 de febrero. El tema de las tasas y demás, que hay una serie de descuentos, si es telemático, es menos dinero que lo que aparece ahí, y si familia numerosa, pero pagar, como llegue el 19, el 20 de marzo y se te ha olvidado pagar, estás fuera y no puede hacer la oposición. También nos ha pasado que han tenido problemas con la tarjeta de crédito, con no sé qué, y no tiene solución. Estas cosas no tienen solución, ¿vale? El examen 99,9 probabilidad es que sea el 22 de julio, aunque pudiera ser otro día. Una pequeña, bueno, porque no se pongan de acuerdo las comunidades autónomas, lo hacen para que no haya efecto llamada, pero podría una vez marcarse, alguna vez pasa, pero bueno, en general este va a ser el día. Y algunos datos importantes, fijaros. En general se espera que participen unos 14.000 opositores y opositoras. También deciros que con seguridad esos 14.000, el 20% ni se presenta. Porque coincide, echan en varias, por si acaso no coincide al día y demás, seguro, siempre. Que sobre el 18 y 20 de mayo ya estarán los tribunales y los criterios de actuación, que es muy importante, y lo diré después, el 6 o 7 de junio aproximadamente. Y os voy a decir una cosa. Mira, os ha explicado el compañero Carlos. Claro, aquí estáis, cuando hacéis la solicitud, estáis haciendo dos cosas. Una, pidiendo como opositor que saca plaza, ¿bien? Y dos, como opositor o opositora que saca plaza, no, perdón, que no saca plaza y que estás pidiendo como personal interino. Y os digo que el 10%, que es mucho, de los que aprueban las oposiciones, han pedido poquísimos puestos de trabajo y te dan de oficio. Te dan de oficio en toda Castilla-La Mancha donde hay una plaza. Así que, y esto no se puede solucionar tampoco. Si luego llegas y te toca, no quiero citar nombres porque luego encima se me cabrean los de allí, como en otras charlas, ¿eh? Pero pasa, ¿vale? Os digo unas cositas más de curiosidad de tribunales e interinidades. Los criterios de actuación que veremos, luego voy a poner un ejemplito así más grande. Empieza por la P este año, esto es común a toda la administración, no solamente de educación, ¿vale? En los tribunales, que si hay una diferencia de 3 o más puntos, se excluye la máxima y la mínima y se hace la media. Que las plazas desiertas, de aquí, mirar, esto que tenemos aquí, si por ejemplo en primaria hay 13, 18, imaginaos que no aprueba nadie del turno de discapacidad, estas 18 se sumarían a las 210. Esto lo explico con unos esquemitas más adelante, ¿vale? Luego, si los que estáis ya listas os presentáis en otra comunidad porque os interesa más, bien, pues tenéis que mandar el justificante a justificante.oposición sin tilde, que luego tenemos problemas, juntaccm.es antes del 5 de julio. Pero es obligatorio que presentéis la solicitud y paguéis en Castilla-La Mancha, los que estáis ya. Aquí en Castilla-La Mancha, que en otros sitios no, hay una bolsa única y solo hay que presentar una solicitud, cosa que no pasa en secundarias. En secundarias, en dos especialidades en bolsa, tienes que pagar 2 veces. Aquí no. Luego, imaginaos que hay gente que está en bolsa y que no ha podido estudiar por razones de salud o lo que sea, ¿vale? Pues para ser admitido se tiene que presentar al ejercicio de la primera aquí, al tema. Y
y entregarlo y esperarse, no coger, llego allí, firmo y me piro. No, no. Hay que entregar y presentarte al ejercicio de la primera prueba. Y lo suyo es preguntar al tribunal qué hacer. Que ya nos ha pasado otros años, lo que os digo, llegas, firmas el folio y te vas, ¿vale? Sin que el tribunal haya dicho nada o sin que se metan las plicas, ¿eh? Pues fuera de la bolsa. Así que hay que tener cuidado con eso. Esto es una curiosidad que bueno, que son sentencias jurídicas que no me voy a meter en esto ahora. Bien, una cosa importante. Desde la inspección van a hacer, como he dicho anteriormente, aclaraciones sobre la normativa y también sobre la terminología LOMLOE. LOMLOE. ¿Y esto qué quiere decir? Mirad, si os metéis en programación, esta mañana estaba hablando con un compañero que es preparador y decía, y se ha comentado en Facebook, dice, hay que ver esta gente de la administración que son unos incompetentes, que estamos con la LOMLOE y ya sabemos que no hay que hablar de objetivos o de contenidos, sino saberes básicos, hay que hablar de situaciones de aprendizaje, etcétera. Y no lo han puesto, es que no tienen ni idea. No es así, no es así. Os puedo asegurar que la gente que hace esta convocatoria tiene mucha idea, ¿vale? Lo que ellos hacen esto es por seguridad jurídica. Y es que en el Real Decreto, que está aquí arriba, en el 276, aparece literalmente lo referente a la programación. ¿Y qué ha hecho Castilla-La Mancha? Ponerlo literalmente. Literalmente lo que aparece en el Real Decreto, para no tener problemas jurídicos. ¿Vale? Lo hemos dicho en mesa. Hombre, es que esto, pues la gente se va a pensar, la gente nueva, las academias, tal, y se han comprometido a que la inspección pues va a publicar una nota aclaratoria de la adaptación terminológica a la LOMLOE. Y además os digo una novedad que solo conocéis aquí, y es que se va a hacer pronto. Igual la semana que viene la tenéis ya. Esto lo puedo decir hoy aquí. Y, y no se sabía, porque claro, por ejemplo, las aclaraciones sobre normativa llegaban muy tarde. Este año no es mayor problema, porque la LOMLOE se ha aplicado también en los cursos tanto impares como pares, que no pasaba otros años. Pero claro, esto lo publican muy tarde y claro, ustedes tienen que hacer la programación. Bueno, pues dentro de poco, una semana o dos, va a estar la adaptación terminológica a la LOMLOE del Real Decreto y bueno, y lo tenéis que tener en cuenta y es muy importante. Porque claro, me voy a decir, ¿y cómo hago la programación? ¿Qué pongo? ¿Contenidos o saberes básicos? Y la unidad didáctica, porque aquí se llama así, en Madrid se llama situación de aprendizaje y demás, ¿vale? Bueno, pues esto espero que se haya entendido. Seguimos. Aquí no me voy a meter, que es, a ver, es que también nos escribís mucho, pues es que se ha publicado la OPE, no me cuadra las plazas, no me voy a meter. Di una charla, está grabada además, en YouTube la podéis ver, ¿vale? De dónde sale la diferencia entre la oferta pública de empleo y las convocatorias. Esto ya lo hemos visto y demás. Aquí deciros una cosa, aunque lo veáis en chiquitito, lo voy a ampliar un poco, y es que han sacado este año todo. ¿Y esto qué quiere decir? Pues que fijaros, aquí tenéis la vacante, no, la plantilla y plantilla ocupada, las vacantes que salen cada año, ¿eh? Por ejemplo, un segundo, es que tengo aquí esto que me molesta, que vosotros no veis, es igual. Las vacantes completas que tenemos en el curso actual, donde estamos ahora, son 1.228. Y la tasa de interinidad tasa interina está al 7% en el cuerpo de maestros, ¿vale? Con la convocatoria que han hecho, que han sacado todo lo que se podía sacar, mal, le habéis pegado un zarpazo a la reposición de secundaria en el cuerpo de maestros, mejor para ustedes, porque igual es la plaza, tú que me estás viendo, igual te llevas una plaza que habéis quitado de secundaria, se va a quedar 1% y demás, pero el problema es que van a quedar muy pocas después de estas oposiciones, ¿vale? Hemos hecho una simulación y se va a quedar la tasa de interinidad a menos del 1%, ¿de acuerdo? Entonces, el total de las especialidades solo va a haber 95 vacantes. Aquí en la siguiente lo vemos incluso más sencillo, mirar. Si vemos, por ejemplo, música,
especialidad de música, en toda Castilla-La Mancha hay, que ya son pocas, 86 vacantes. Luego sustituciones hay más, ¿eh? Pero vacantes, como ha explicado el compañero, que es todo el año completo y cobra el verano, y está siempre en el mismo sitio. Y en la oposición han sacado 84, con lo cual es que el año que viene no va a haber más de 2 vacantes para toda Castilla-La Mancha. Todo esto datos de aquí, no me voy a enredar mucho. En este código QR lo tenéis en nuestra página web. No hace falta que tenga el código QR, enredáis ahí un poquito y llegáis al personal interino y demás. El histórico de las vacantes. ¿De acuerdo? Aquí también aprovecho para deciros que esta es otra parte, en nuestra web tenemos, en esta URL y en esta el QR, que es lo mismo, todas las oposiciones que hay del resto de comunidades autónomas en 2024. ¿Vale? Ahí te podéis venir porque a lo mejor, oye, igual os interesa más presentaros en Madrid o vete todo a saber. Ahí viene todo. Pues un poco también, por lo que he explicado antes, de los diferentes procesos, o en otro sitio, o en Castilla y León. Bien. Si os acordáis, dejadme que eche para atrás. Lo ha dicho Carlos y lo repito aquí, que siempre los nuevos siempre os confundís con esto. Mirad, esto de aquí que os he explicado es el baremo de la fase de concurso, del concurso oposición. El 5-5-2. Vale. Pero eso es distinto a si aprobáis pero sin plaza, o los que estéis trabajando no aprobáis. A ver, que lleguemos aquí. Ahí. Pero otra cosa es el baremo de las bolsas de personal interino en Castilla-La Mancha. Bien, lo primero que decir es cuántas bolsas hay. Hay una bolsa ordinaria que tienes que sacar para entrar ahí, calificación de igual o superior a 5 en la primera parte, o sea, el tema más el práctico. Luego la de reserva, si sacan menor de 5 en la primera parte, con titulación afín. Luego están las bolsas extraordinarias, cuando se abren, que esto está extinguido ya porque con los llamamientos telemáticos han dejado de existir realmente. Y los llamamientos telemáticos realmente, solamente es un poco para secundaria, porque básicamente en secundaria especialidades que no hay docentes por ningún sitio, y sin embargo el cuerpo de maestros estáis una barbaridad de gente. Igual hay 5.000 personas que quieren trabajar y no pueden. Y sin embargo, en secundaria, matemáticas no hay ninguna. O sea, ahora mismo veo una matemática por la calle con su máster a trabajar mañana mismo. ¿Vale? Bien, en cuanto a las bolsas, hay adjudicaciones todas las semanas, se publican las plazas y se puede modificar la disponibilidad y demás, ¿vale? Como ha explicado Carlos antes, hasta diciembre y luego ya con causas. Esto es más largo de explicar, pero un poco lo veis por encima. Y los viernes, pues adjudican y te tienes que incorporar el lunes llegado a este caso. Y como hemos dicho, las bolsas hay 3, ordinaria, de reserva y extraordinaria. Esto que os vaya sonando, luego no es objeto de esta charla explicarlo con detenimiento. Hay una novedad este año que es quienes saquen más de un 8 en la oposición, pues irán adjudicándose. 1 de cada 10 sustituciones son para las personas que han sacado más de un 8. Bueno, y que luego esto es nuevo, la intranet que hayan clicado que sí que quieren. Va a haber más cambios, no sabemos cuánto, pero va a haber adjudicaciones a la carta. Lo que ha explicado un poquito el compañero antes, que puedas elegir, bueno, vale, quiero media jornada, pero en mi provincia, no quiero media jornada en toda Castilla-La Mancha. Es un problema informático y, bueno, hay ausencia también de informáticos, por qué no decirlo, para docentes y en todos los sitios. Y, bueno, llevan ahí su ritmo y apremiamos que sea cuanto antes para mejor, para que estéis mejor atendidos y demás, ¿vale? El tema de los llamamientos telemáticos no me voy a enredar mucho porque en primaria es que realmente es que no hay. Es de secundaria porque como maestros hay muchísima gente, secundaria poquísima, la mayoría de especialidades, pues nada. También os digo una cosa que explicaré al final. Si hay muy pocas plazas ahora, pero tu vocación es ser maestra o maestro en el futuro, puedes hacerlo como un sprint, preparándote la posición a tope y tal, o más de 8 y entrando en bolsa, haciendo sustitución o tal. O puedes hacer un recorrido más largo, que podría ser, si tienes, como ahora estudias en magisterio, ya no se llama así, pero bueno, grado. Si tú tienes grado y te sacas el máster de educación, que habría que sacarlo aparte, tú puedes opositar a secundaria.
Tú puedes opositar a lengua castellana o geografía e historia. Puedes. Y si sacas más de un 5, como hemos dicho antes, la primera parte y demás, pues está dentro de la bolsa. ¿Vale? Y ya, bueno, pues vas a trabajar, acumulas puntos y en el futuro podrías hacer tu vocación con lo que te gusta. Ahora el problema que tenemos es, yo qué sé, por ejemplo, os digo, infantil. Una persona infantil que sale de la facultad y que haga perfecta la oposición, puede ser que no trabajara en 2 años. Esto es un problema, pero el problema es que hay demasiada gente con ese perfil y pocas plazas. Todo lo contrario de secundaria, pues de física y química, de informática, de matemáticas. Entonces, no descartéis la opción esta que os digo de un camino, una maratón, un camino más largo si realmente tu vocación es esta. Bueno, y como os decía anteriormente, el tema de los baremos, este es el baremo de las bolsas de interinos e interinas, que es distinto al anterior, ¿vale? Y aquí, a grandes rasgos, experiencia docente previa, máximo 5 puntos, la nota oposición máximo 4 puntos, aquí sí que me enredaré un poco más, porque si saca mejor nota también te subes, ¿vale? De hecho, el máximo con una nota, se consigue con una nota de 7,222. Tendrías el máximo aquí. Y en formación y otros méritos, hasta el máximo de 2 puntos, pues formación académica permanente. Como lo vuelvo a repetir, este baremo es distinto al baremo de las oposiciones. ¿Queda claro? Os lo avisé. Bueno, aquí una serie de consejos y demás, pero eso está más pensado para secundaria, ¿vale? Así que no voy a ir al grano. Sabéis, si habéis llegado hasta aquí, habréis visto bueno, pues toda la formación que es muy completa que damos desde este CLM y sobre todo unas cosas que nos han funcionado muy bien son los talleres, que lo hacemos para que aprendáis. Hay cursos que se hacen para los puntos, porque me hace falta tantos puntos y es el mínimo, no sé qué. Y otros cursos que damos que no son homologados ni nada, os lo hacemos para que aprendáis. Además, a los afiliados se lo damos gratis. El otro día, sin ir más lejos, estuve con Charo, que fue maestra, que fue profesora secundaria, orientadora, asesora de inclusión, directora general de inclusión. ¿Y qué ha hecho? Dar una charla de inclusión. Y claro, la charla es muy buena. La charla es muy buena. Y encima es gratuita para nuestra afiliación. Bueno, pues tenemos unos cursos extraordinarios y como os digo, unos te dan lo que te hace falta y otros para que aprendáis. El año pasado también hicimos de situación de aprendizaje, de todo el tema de la nueva terminología, el OMLOE y demás. Vale, bueno, pues ahí, por supuesto, no voy a dar mucho en esto, pero estar afiliado al este CLM, la verdad que es un chollo, porque es baratísimo y os damos todos los servicios que podemos, porque estamos aquí para haceros la vida más fácil, ¿vale? Tenemos, ahora lo explicaré más despacio, el WhatsApp abierto. Fijaros, ahora hemos abierto el WhatsApp, que lo tengo ahora aquí un poco mejor. En horario de oficina, me ha repetido el responsable de José Luis que lo digo alto y claro, en horario de oficina de lunes a viernes, ¿vale? Porque ahí sois miles y miles y miles de personas que tenéis miles y miles de dudas, ¿de acuerdo? Y hay una persona contestando todo esto. Pero bueno, yo espero que con esta charla muchas de ellas se hayan disipado. Pero también tenemos el Facebook de este Responde, en el YouTube se colgará esta charla y luego en nuestras sedes y demás, ¿vale? En nuestras sedes el teléfono, el mail, el WhatsApp de cada provincia. Yo creo que esto un poco ya lo conocéis, ¿vale? Perdón, mirad, aquí está un poco lo que decía antes. Monitorizamos un poco todos los datos. Estos son de hace 2 años, o bueno, por ejemplo, infantil, había 174 plazas, aprobaron 1.350 y la ratio que se quedó fue 7,76, ¿vale? Y así, pues, un poco de todas. Lo vamos poniendo aquí. Y estos datos, pues, son interesantes un poco a lo mejor, pues si tenéis varias especialidades, por cuál concurrir. Os puede interesar una u otra. Aquí es la de la última. Y también son las fechas, estas son las fechas de 2022. Lo tenía puesto esto, pero lo he conseguido actualizar ahí esta mañana mismo y aquí lo tenéis mejor. ¿Vale? Mirad aquí, esto también lo han publicado ayer nuevo, es un espacio web donde todo lo que voy diciendo os he dado consejos y me faltan unos pocos,
pero hay muchos más aquí en este espacio web, en este CLM, oposiciones, CLM 24, con el código QR, si lo navegáis ahora llegáis, y si no, es fácil de llegar. Las fechas clave. Como os decía, este WhatsApp, poniendo el hashtag oposición 24 de lunes a viernes de 9 a 2. ¿De acuerdo? Ahí tenéis, hacer una foto si queréis, y ahí lo tenéis. Y vamos a ver un poco las fechas clave. Las fechas clave. Presentación de solicitudes, ya lo sabéis, hay que pagar, acordaros que si no va fuera. A la vez, que esto yo os adelanto, es la exención de tribunales. Y os diré una cosa, si os presentáis 13, 14.000, en este plazo recibe la administración como poco 3.000 solicitudes de que no quieren ser tribunal las personas que les han tocado. Y esto es importante ya. Tengo una parte de una pequeña diapositiva que os voy a hablar de la empatía, de ponerte en el lugar del otro, de la otra. Lo voy a explicar ahora. Luego sale un listado de admitidos y excluidos. Hay que mirarse a ver si no te han mirado y resulta que estás excluido por alguna tontería y siempre reclamar. El sorteo de tribunales, la composición, los centros de examen. De momento sabemos dónde se celebra cada especialidad, pero no en qué instituto o colegio. Muy importante los criterios de actuación y evaluación, que os voy a dar unos consejos muy importantes ahora después. Os voy a poner un ejemplo. Mira, el año pasado, cocina, pastelería, creo que era. La mayoría aparece suspensos. La mayoría. Dice, bueno, ¿y esto por qué es? Bueno, pues porque los criterios de actuación habían puesto que no se podía hacer una marca a la paginación, al número de página de cada folio. Fijaros, yo tengo la costumbre, siempre pongo folio 1, pongo un 1 y un circulito. Me voy al 2, pongo un 2 y un circulito. Así lo llevo haciendo toda la vida. Si no me leo esos criterios de actuación, lo sigo haciendo así, suspenso. O me comentaba esta mañana el compañero que cuando le tocó a él, un tribunal había puesto que solo se puede escribir los folios por una cara, no por las dos. Tú tienes la costumbre de escribir por las dos, está suspenso. Y haces un examen de 10. Todos son cosas que pasan. Y es muy importante los criterios de actuación, que os pondré algunos ejemplos. El baremo sale más o menos el 20 de junio. Siempre hay unos días para reclamar. La fecha de examen, la publicación de la nota de la primera parte. Como os decía, es el día de más trabajo con diferencia de los sindicatos a años luz. Y vuestro sufrimiento, claro, sufrimiento. Pero hemos pasado por ahí todos, ¿eh? La publicación de la nota global, la finalización del proceso. Esto es un proceso muy garantista, siempre hay provisional definitiva. Y luego la adjudicación de funcionarios en práctica y demás, con lo que habéis pedido, que no voy a entrar porque Carlos os lo está explicando. ¿Vale? Bien. Os voy a decir unos consejillos de los tribunales. He puesto esto aquí porque el año pasado fue muy sonado. En mesa se dijo de si se podía llevar o no material auxiliar y se puso el ejemplo de la marioneta y hubo un escándalo ahí, una cosa tremenda, tremenda, pero porque eran de secundaria. Y esto me venía a la mente a preparar esta pequeña charla de lo que decía antes, de los marcos mentales, de la empatía y la diferencia de primaria a secundaria o de las diferencias intergeneracional, ¿vale? Si me vais a preguntar material auxiliar, pues habrá que... Os voy a decir 4 cosas. Puede ser que lo pongan en los criterios de actuación o no, pero con esto que os voy a explicar, creo que lo vais a entender. Bien. Siempre el material auxiliar es complementario. Complementario. Aquí esto, pues, la zona de desarrollo próximo. Hay que ver cómo es el tribunal, también hay que hacer scouting y demás. ¿Vale? Tenéis que tener en cuenta lo siguiente, que esto verdaderamente es una competición y solamente hay una plaza. Estáis compitiendo por una plaza, varias personas. Y se va a escoger a la mejor que le parezca al tribunal. ¿Vale? Entonces, os pongo el ejemplo de las noticias de la televisión o donde escucháis las noticias en la radio. Lo que pasa es que igual sois jóvenes y a lo mejor ni veis la televisión ni escucháis la radio. Y veis, yo que sé, Netflix y YouTube. Como tengo hijos, ya son mucha diferencia de edad. Pero bueno, en general, por lo menos de mi época, ven las noticias, el parte, que le llamaban antes, ¿no? Y bueno, pues a lo mejor uno lo ve en la 1, en la 3, en la 5, en la 4. ¿Te gusta el presentador o la presentadora? Te acostumbras a él y lo ves. Y tú tienes la parrilla y tú eliges. Tú tienes, pongamos 6 canales
y las noticias son a la misma hora y tú eliges el canal que quieres. ¿Por qué? Por lo que sea, pero las noticias son las mismas. El teleprompter solo es lo mismo, es el cómo te dan la noticia. El presentador, la presentadora, el adorno, o cómo se dan o tal. Esto es una posición, ¿vale? Esto es una posición. Entonces, pongo el ejemplo de los suplentes. ¿Qué quiere decir? Imaginaos que tú sigues a Matías Prats, ¿vale? Porque te hace gracia sus cosas y demás. Vale. Resulta que el día que está de vacaciones Matías Prats o que está enfermo, ponen a otra persona. Pues tú cambias de canal nuevamente. Esto pasa en la radio. En la radio está acostumbrado a escuchar a quien sea, ¿vale? Al Sina o yo qué sé. Y el día que no está el Sina y está el sustituto, pues no es lo mismo. Pues no es lo mismo y a lo mejor cambia de cadena. Y las noticias son las mismas, las reacciones son las mismas, los guionistas son los mismos, pero el intérprete es otro, es otra persona, ¿vale? Esto es una posición. Entonces, el material auxiliar y demás importante es nada importante, nada importante. Vienen al sindicato, nos dicen, no, es que yo presenté una cosa extraordinaria, aquí un maletín de madera, y dentro que era un aula y no sé qué, no sé cuántos. Eso no se va a valorar. O a lo mejor sí alguno, pero no se va a valorar porque a lo mejor ese maletín extraordinario es que no lo has hecho tú y te lo ha hecho otra persona. ¿Me explico? Por ahí van los tiros, ¿eh? Entonces, yo soy tribunal y entonces al final, ¿qué hacen los tribunales? Pues valoran pues, la ilusión, la motivación, la capacidad de transmitir, de comunicar. Y el mejor ejemplo, lo he puesto aquí, ¿eh? Me acuerdo cuando fue tribunal y el presidente, no era presidente, no, miento, no era presidente, era una persona, era presidenta, pero el presidente que hizo de secretario y demás, eh, después de que llevamos allí 18 días evaluando, me decía, dice, mira Fernando, porque dice, vamos a ver, tú tienes que elegir, o nosotros elegimos, a aquel docente que quisieras de profesor o profesoras para tus hijos. Esa es la mejor enseñanza que yo recibí en mi vida. Ahí no lo entendí. En aquella época decía, este tío, claro, yo era muy joven, era mayor, había mucha diferencia de edad y cosas de mayores y tal. Claro, lo he entendido cuando he sido padre y cuando ahora tengo hijos e hijas escolarizados. No es lo mismo una cosa que otra, ¿vale? Esa es la mejor enseñanza que os puedo dar en esta charla. Y hay que saber que la administración, y tenéis que ser eso, tenéis que ser esa persona que yo quisiera de profesora, de maestra de mis hijos. Ese es el secreto de la oposición, sobre todo de la parte de la exposición oral, ¿vale? Bien. También decir que tenéis que saber que la administración se reúne con los presidentas de uno, ¿eh? Les dicen algunas cosas, ¿vale? También cuando los tribunales les explican en general, le dicen tuco de reclamaciones. Cuando aparece la nota, suspende la mayoría de la gente, suspende, todo el mundo reclama y resulta que reciben todo el mundo el mismo modelo porque hay que contestar a cada reclamación por parte del tribunal. ¿Vale? Que lo sepáis. También saber que los tribunales son soberanos, ¿no? Pueden hacer lo que quieran dentro del Real Decreto y de la resolución de la convocatoria. Muy importante, como he dicho, los criterios de actuación, aunque voy a poner algunos ejemplos. Acabo ya, me quedan 5 minutitos. Y lo que os decía, ahora mismo, hoy ya hay 3.000 personas que no quieren ser tribunal. E incluso estaban llorando algunos y algunas porque tenían preparado un viaje en un crucero por las islas de no sé qué o a ir a los Galápagos y no pueden porque les toca el tribunal. Y es un drama tremendo para esas personas, ¿vale? Así que imaginaos la motivación que van a estar allí cuando escuchen vuestro tema. Aunque bueno, luego ya te metes ahí, no sé qué, pero pensar en eso también, ¿eh? Y que son compañeros y compañeras quien te evalúan, ¿eh? Yo pongo el ejemplo, los que van a prácticas que les evalúa la inspección, se llama evaluación de desempeño, aprueban el 99,999%. Somos más duros realmente que la inspección. Esto lo entenderéis, como me decía mi compañero, que ya no sé, porque hace ya muchos años, 20 años que fui de tribunal o por ahí. Todo esto lo entenderéis porque ustedes seréis tribunales en el futuro y veréis las cosas de manera distinta. ¿Mm? Una cosa que no viene en ningún sitio, que os digo yo, porque claro, los tribunales también son afiliados nuestros, nos comentan cosas.
Y no aparece. La mayoría de los suspensos son por falta de ortografía. Por falta de ortografía. En cada sitio lo ponen de una manera u otra y hay que cuidarse mucho el tema de las faltas ortográficas. Una muy típica que sale siempre que parece mentira, guión. Guión no lleva tilde. Aunque parezca mentira, no lleva tilde. A que a algunos ha chocado. Bueno, el choque generacional que decía antes, la forma de expresarse, de vestir, políticamente, ¿vale? El uso del lenguaje inclusivo, pues depende a quién se lo digas o no, te puede beneficiar, perjudicar. Y luego, pues, la forma de ver la vida. Por ejemplo, la parte de mi generación, por ejemplo, me toca tribunal y ¿qué dicen? Pues las encerronas de antes sí que eran de verdad, ahora es más fácil, esto no sé qué. Bueno, antes, fijaros, antes la encerrona era, cogías de 70 temas, cogías 3 al azar y ahí sobre la marcha tenías que cantar el tema durante media hora y la otra media aplicación didáctica del tema. Un poco como lo que hemos visto, pero con mucho más temas, la adquisición de nuevas especialidades. Bien. Y por otra parte, los practicum, los que habéis estado recientemente haciendo las prácticas y demás, o en magisterio o de secundaria, dicen que los y los docentes no están en la onda, hacen cosas que mal, la gente con más experiencia y demás dicen que la universidad no enseña nada, o sea, lo de siempre. O sea, no voy a descubrir América si os digo esto, pero hay que tenerlo en cuenta. Y sobre todo con el respeto, no ir de sobrado, por decirlo así, ¿vale? Y luego también es importante saber quién va a estar de tribunal, porque el truco de esto es saber lo que quiere oír el tribunal. Son dos secretos, este y este, ¿vale? Scouting significa mirar. Cuando sale quién va a ser de tribunal, sobre todo los presidentes del uno, para el supuesto práctico, yo recuerdo la última vez, me parece que fue, o la penúltima, no me acuerdo bien. Cayó, por ejemplo, educación física en Cuenca y los presidentes del tribunal eran este y este, digo yo, ya sé lo que van a poner, supuesto práctico. Van a poner un supuesto práctico de un CRA. ¿Por qué? Porque ellos trabajan en un CRA y es lo que dominan, lo que hacen todos los días y demás. Bueno, pues escabechina generalizada. Porque si no, es muy complicado hacer un supuesto práctico de un CRA si no has trabajado en un CRA. Aparte que no lo explican en la universidad, creo que los preparadores tampoco. Si no te lo explica un docente que ha trabajado en un CRA, se nota, ¿vale? Como decía antes, los tribunales son afiliados, ¿no? Y tienen muchos problemas. Lo que os diga de los lloros, que nadie quiere ser, igual hacen doblete el 20 de junio, bueno, los días de antes trabajar por la mañana y luego irte a corregir o a preparar, no sé qué, cargan las sillas con el calor que va a hacer. Todo esto, están cabreados, están cabreados. Tampoco quiero decir más, pero así es la vida. ¿Vale? Y como decía, que el truco es decir aquello que quiero oír. También tenéis que, aquí os he puesto, no, llevamos ya mucho tiempo, no voy a entrar así mucho en profundidad, pues simplemente por los marcos mentales, ¿eh? Los marcos mentales, ¿de acuerdo? Aquí sería en azul he puesto lo que sería un poco la mentalidad de la derecha, aquí en rojo de la izquierda, en la manera de ver la vida. Y los profesorios, que cada vez hay más, estarían entre unos y otros, ¿eh? Entre unos y otros, en cuanto a la igualdad de oportunidades, en cuanto a, ¿qué? Por ejemplo, el tema de la cultura del esfuerzo, la meritocracia, la rebaja de la exigencia, el vaciamiento de contenido, ya los propios contenidos, que se iguala por abajo, maquilla las cifras, son cosas que están ahí. Y sin embargo, por otro lado, pues se habla de no igualdad de oportunidades, sino de igualdad de condiciones, de compensación de desigualdades, de no dejar a nadie atrás. Tenéis ahí si queréis poder hacer una foto y luego lo veis pues más despacio y demás. Pero ahí está, el tribunal que te va a tocar. Lo relaciono con lo que he dicho antes, scouting. Scouting viene de lo que hacen los entrenadores de baloncesto, de ahí salía, también de fútbol y demás, que es espiar al enemigo. Espiar al enemigo. A ver de qué pie cojea, por decirlo así, ¿vale? Bien. Y claro, esto del scouting y esto de los marcos mentales y demás me va a llevar a, por ejemplo, cuando hablemos de situaciones de aprendizaje y demás. Esta es una tablita que hemos visto en los talleres, la diferencia entre ejercicio, actividad, tarea, situación de aprendizaje. Pero claro, si tú hablas mucho de este tema
a gente que está absolutamente en contra del enfoque competencial o del plan Lonloy y demás, que es un poco lo mismo y demás, o incluso dentro de una charla ahí que no es lo mismo el enfoque competencial que constructivismo, no es lo mismo el constructivismo que el conductismo, que el enfoque competencial, hay matices. Entonces, si tú le dices al tribunal lo que no quiere oír, está suspenso, amiga y amigo. Esto sería más largo de explicar. Bueno, algunos ejemplitos más que, como os decía, criterio de actuación y de evaluación. Os he puesto uno que he subrayado. En unos pone exposición, claridad, coherencia, orden. Por otro lado, originalidad en las estrategias. Yo originalidad jamás lo pondría, porque una cosa es ser innovador y original y otra cosa es hacer las cosas bien. Esto es una cosa muy personal mía, ¿vale? Si tú me vienes que eres muy innovador y original, te digo la verdad, en medio está suspenso. Me tendrás que demostrar que haces las cosas bien, ¿eh? Porque son cosas diferentes. Pero fijaos lo que dicen, esto es muy personal, ¿eh? Es un ejemplo que os he puesto de mi marco mental. Ah, esto, que es de lengua castellana y literatura, aquí directamente te dice que le pone un 0 y no se atenga o le falte alguno de los ítems. Tienes todo, menos uno, un 0. ¿Vale? A un ejemplo más. Ajustarse a todos los requisitos. Bueno, pero no es un 0. Si no es así, no es lo mismo ser penalizado que un 0. También aquí hacen mucha alusión a tratar todo. Y esto último que pongo aquí es, aquí tenéis también, lo tenéis que aprender, los que sois más jóvenes, aprobar será imposible, pero podéis pasar a asegurar interinidad. Y tenéis que aprenderos bien la guía que tenemos del personal interino, que la tenemos en la página web y demás, lo pedís, pedí y mandarlo, porque es un lío. Tú ahora mismo te vas a la orden, que es la 100, bueno, perdón, la 3218 y te la lees, pero es que luego resulta que se ha sacado una orden que modifica esa orden, o un acuerdo, un pacto interino que modifica la orden, y es un lío. Y lo que tenemos nosotros hecho es el texto consolidado que se llama, que es conforme está realmente, ¿eh? Y la novedad, aquí hay una novedad este año, y también que sepáis que se pueden variar circunstancias. Uno, hay unos orden de prelación que tienen preferencia en vacantes y otra en sustituciones. Por ejemplo, la novedad que ha comentado Carlos antes, os la digo, que es si sacáis más de un 8, esto que he dicho de infantil, por ejemplo, tú que me estás escuchando ayer de infantil, y sacas un 8, ¿vale? Te vas a pasar por delante a los 1500 que tienes, plazas de 1 a 10. O sea, al llegar a 10, 1 es para los que hayan sacado más de 8 puntos, ¿vale? Ojo, pero en sustituciones, ¿eh? Por eso dice consideración en plaza durante escolar. Sin embargo, por ejemplo, discapacitados, si tú están viendo y eres discapacitado, tú tienes una prelación de 1,14, pero para las vacantes. Bien, pero no para las sustituciones, ¿eh? Entonces, bueno, si te llega genial una vacante, pero si no te llega en septiembre, ya, aunque sea de discapacitado, ya no tiene ninguna preferencia durante la adjudicación de todo el curso, ¿vale? Entonces, ¿qué os digo? Como no da tiempo aquí, porque son un montón de folios, estudiaros esto. Pero estudiaros la guía que tenemos del STE con el texto consolidado, porque si no vais a volver locos, ¿no? ¿Vale? Aquí es un ejemplito. También hay un orden de prelación por mayores de 55, bueno, con 10 años trabajados como poco, bla, 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 o violencia de género, o víctimas de terrorismo, que esto realmente son poquísimas personas, ¿eh? No afecta así en general. Y lo último que os voy a decir es algunas dudas que además os engañan también en magisterio, ¿vale? ¿Por qué os engañan? Pues, por ejemplo, desde hace unos años se separó grado de infantil y grado de primaria, ¿vale? Entonces, aquí tengo algunas preguntas. Dice, ¿puedo trabajar de maestra de AL si me presento con el grado de infantil y mención de PT? Grado de infantil y mención de PT es una putada, porque no vale para nada, ¿vale? Entonces, bien, si sacas un 5, estará la bolsa de interinos habilitada para infantil por titulación y AL por oposición. En este caso, la mención de PT no se reconoce por haber cursado el grado de infantil, ¿vale? Esto lo hemos dicho, en la universidad no sé qué hacen, la verdad, pero es un ejemplo.
es un ejemplo. O por ejemplo, cuidado con la habilitación de inglés, tanto para primaria como para infantil. Dice, para trabajar por la especialidad de inglés, por especialidad, puede ser bioposición, hay que sacar más de un 5, como hemos dicho, ¿eh? Y vía titulación hay que tener el grado de primaria con la mención en inglés y además un B2, ¿vale? Y luego ya esto más sencillo. ¿Me puedo presentar con el grado de infantil a PT? Sí, te puedes presentar a cualquier especialidad. ¿Puedo trabajar de maestra de infantil si me presento con el grado de primaria? Sí, si sacas un 5, estarás en la bolsa de interinos habilitada para primaria por titulación e infantil por oposición. ¿Mm? ¿Puedo trabajar de maestra de PT si me presento con el grado de primaria sin mención? Sí, si sacas un 5, estarás en la bolsa de interino habilitada para primaria por titulación y PT. Y bueno, y las demás son estas dos las que son un poco más diferentes. ¿Vale? Esto es bueno que lo sepáis. Y ahora le voy a dar el paso a compa Loren, porque fijaros, antes de darle paso simplemente voy a decir esto de aquí, mirar, infantil, hay 300 vacantes y la oposición han sacado 259 y solo la diferencia de 54 que las que habrá el año que viene. Pero si hubiera cogido el gobierno de Castilla-La Mancha los 40 millones que dan de Europa para la universalización del primer ciclo infantil, como dice la LOMLOE, y lo hubiera dedicado a maestras en un centro de infantil y primaria, que se puede hacer, habría 400 plazas más para ti que me están mirando, ¿vale? Y sin embargo, ¿qué han hecho con ese dinero? Externalizarlo, darlo a los ayuntamientos y firmar convenios con las empresas privadas, con contratos privados y precarios, entre otras cosas. Voy a pasar a Lorenz, este es un ejemplo y ahora os pondrá más de por qué mañana tenéis que estar todo el rato estudiando, pero si encontráis un ratito, veniros con nosotros mañana a la manifestación. Lorenz, te paso la palabra. Vale, venga, buenas tardes. Bueno, yo voy a comentar ahí una cosa y sí que estamos muy cansados. Yo mismo estoy cansado, me han dejado fundidos los compañeros, estoy viendo la charla. Entonces voy a tratar de ser muy breve, pero sí que deciros que si lo que han contado Carlos y Fernando es importante, creo que lo que os voy a contar yo es, si cabe, muchísimo más importante y que va a marcar vuestro futuro laboral, porque ahora mismo, pues, la cosa está un poco negra, ¿no? Bueno, en primer lugar, si estáis viendo esta charla es porque queréis presentaros a las oposiciones y que tenéis pensado, pues, dedicaros a la práctica docente, que es la mejor profesión que nos podemos encontrar por muchas razones, que no vamos a hablar, pero es cierto que luego socialmente, pues, no tenemos muy buena prensa. Es decir, muchas veces son los políticos los que contribuyen a eso con ciertas declaraciones. eh, y, y aquella frase famosa que se oye, es que los maestros vivís muy bien, pues bueno, lo peor es que no es cierto, ¿vale? Y cada vez peor. Y la cuestión es que de 5 o 10 años para acá, pues la cosa ha ido cambiando mucho, nos han ido metiendo un montón de cosas a coste cero, y ahora no solamente tenemos que dar clases, sino que esa hora lectiva que a veces venden los políticos como que es nuestra jornada laboral, pues no es así, implica muchas más cosas en cuanto a preparación de materiales, preparación de lo que son las actividades, corregir, etcétera. Pero es que luego tenemos que hacer frente a la inclusión educativa, que conlleva mucho tiempo, en la medida en que tenemos algún acné o incluso acneáes en nuestras aulas, eso nos dificulta muchísimo la tarea y tenemos que dedicarle mucho más tiempo extra. Tenemos formación, tenemos que participar en programas de centro, ¿vale? Y una encuesta que hemos hecho, por ejemplo, en la que participan más de 1000 docentes, en promedio, la gente te dice que, estoy hablando en términos promedios, salen 50 horas a la semana. Y no decimos que todo el mundo lo haga, y eso difiere mucho de vosotros, que entiendo que sois la mayoría empezando, o lleváis poco tiempo o queréis aspirar a trabajar, pues al principio es así. Yo recuerdo cuando empezaba, pues que yo dedicaba mis tardes a preparar mis cosas y no me importaba porque es mi trabajo, es mi pasión y así lo hacía. Pero luego te encuentras que cuando tienes familia, pues las cosas cambian mucho y dices, no me salen las cuentas. A mí antes no me importaba echar aquí las horas que fueran, pero es que ahora mi jornada laboral, que son 37 horas y media, y no me salen las cuentas, ¿vale? Entonces, tenemos que reducir esa carga lectiva porque es totalmente necesaria. Nosotros marcamos una referencia de 17 y 22 horas, tanto en secundaria como en maestros, y pensamos que la reivindicación por sí sola cae por su propio peso y por sí sola es totalmente válida. Pero es que además, si vemos los presupuestos, ahora mismo están totalmente recuperados, con 3 años y un proyecto por encima de los 12.500 millones de euros
que cuando se hicieron los recortes famosos, que no sé, que algunos ni siquiera conoceréis, de hace 10 años, pues estaban en 7.000 millones, es decir, 7.000 y pico. Es decir, casi se han doblado. Es decir, que dinero hay. Y siempre es lo que se acogen y dicen que no hay dinero para implementar según qué medidas. Se acabó la pandemia, se han acabado las crisis. Y luego una cosa muy importante, cuando miramos en el resto de territorios, resulta que todos han recuperado la carga lectiva de referencia que había antes de esa crisis, que hubo en el 2008-2010, y tienen 18 horas lectivas en secundaria y 23 en primaria. Sin embargo, en Castilla-La Mancha, en secundaria seguimos a 20 y en maestros ahora estamos a 24, ¿vale? Y es así en todas las comunidades, salvo Galicia, que están de huelga por ello, y Madrid, que ya tiene un preacuerdo sobre la mesa. Entonces, cuando vemos al presidente, por ejemplo, hablando de otros temas, pues de financiación autonómica o, por ejemplo, del agua, ¿no? Pues siempre se refiere que Castilla-La Mancha no es menos que nadie y que tendrá que ser a todas por igual. Y sin embargo, aquí no sabemos por qué no lo aplica de puertas para adentro. Bueno, el caso es que nosotros al final nos centramos no solamente en lo que es la carga lectiva, que es muy importante, y como decimos, una hora lectiva conlleva muchas más cosas, y entonces en la medida que estamos muy sobrecargados, no podemos atender bien nuestras clases. Pero aparte pedimos también que se baje las ratios, 15 en infantil, 20 en primaria, 25 en secundaria, perdón, y 30 en bachillerato. Y esos son los dos indicadores clave que miden la calidad de la educación. Quien ha trabajado, o si no cuando trabajéis veréis que eso marca totalmente la diferencia, tener pocos alumnos, tener muchos. Y estos dos indicadores, si vemos el famoso informe PISA, pues vemos cómo Castilla-La Mancha ha caído a la cola. ¿Vale? El informe PISA, quizá comparar entre países pues, más complejo, pero quizá para comparar entre comunidades autónomas, porque tenemos sistemas educativos muy similares dentro de España, pues sí que sirve. Y vemos como, por ejemplo, Asturias, Cantabria y Castilla y León han subido a nivel, Castilla y León está empatado con el sexto a nivel mundial, que es Canadá. Es decir, y si nos fijamos, son comunidades que tienen bajas cargas lectivas y también unas ratios mucho más bajas, ¿vale? ¿Y por qué digo esto? Porque son comunidades que han entroncado el principal problema, que es al que nos enfrentamos, que es el de la baja natalidad, desde hace un tiempo. En Castilla-La Mancha eso de momento no se está cometiendo. Y os diré que esto es lo más importante porque, voy a dar unas cifras, en 2008 nacieron unos 23.000 niños y niñas que están ahora en cuarto de la ESO, ¿vale? Y por tanto, en los centros de secundaria son un poco ajenos todavía a esto, pero ahora mismo están naciendo 12.000 niños y niñas, es decir, justo la mitad prácticamente de clientela, podemos decir, en términos empresariales, que está entrando al sistema educativo. Por tanto, la ola ahora viene por primaria e infantil. ¿Y en qué se traduce esto? Pues se traduce en que se están cerrando colegios y se está destruyendo plantilla en los centros públicos, ¿vale? Eso es muy importante, porque cuando se destruye esa plantilla, después viene la movilidad, el concurso traslado, comisiones, concursos que vosotros no conocen, pero al final os llega el último eslabón, que son los interinos, y demuestra un botón, que es lo que os ha comentado Fernando, que la cosa está muy apretada. Entonces, este año ya se están ofertando las vacantes que hay prácticamente, de tal manera que va a ser un poco a vida o muerte. Quien no apruebe este año se va a quedar casi sin trabajar el año que viene. Es decir, podrá optar a sustituciones, pero lo que son vacantes, incluso lleve 15 o 20 años trabajando y tenga muy buena nota y tenga un buen baremo. Se va a quedar sin trabajar prácticamente. Entonces, lo que decimos es que al final es un problema. Y resulta, para más Henry, que esto solamente está afectando a la escuela pública. ¿Por qué? Porque la escuela concertada está blindada para 6 años, ya acabo, os lo prometo, son 2 minutos, está blindada porque firman un concierto para 6 años que empieza este año, tienen 6 años por delante y allí caigan rayos o truenos, están blindados, tienen la plantilla asegurada y les da igual. Y es más, les han aumentado el presupuesto unos 200 millones de euros, con lo cual contradice lo que nos dicen siempre, que no hay dinero. Sí lo hay, pero para lo que tú quieres. Entonces, esa concertada pues está blindada, como digo, y al final se está llevando un poco el gato al agua. Además, se le suma lo que comenta Fernando, que la universalización de 0 a 3 años no se ha implementado aquí asumiendo la Junta como plantillas públicas. Asturias, por ejemplo, es un ejemplo
que se va al otro extremo y ha dicho, se me están cerrando las escuelas, se están quedando vacías, pues voy a crear plantillas y voy a aprovechar esos edificios, porque siempre se dice, siempre se repite el mantra de que la concertada llegaba donde no podía llegar la pública, pero es que tenemos centros públicos que estamos cerrando, pues entonces no los cerremos, vamos a rellenarlos. Y como digo, la concertada pues ahora mismo no tiene por qué suponer un problema porque es un 15% lo que hay en Castilla-La Mancha, no estamos en muchas comunidades. Pero el problema es que si esto sube y está al alza con estas políticas y con estas natalidades, pues a la vuelta de esos 6 años es posible que nos encontremos con unos porcentajes distintos y que la concertada se aupe hasta el 25 o 30%. Y eso ya sí que empieza a ser un problema, porque ya no es cuestión de que suba o baje una cosa, sino las sinergias que se adquieren, que luego son difíciles de parar. Si uno está en subida, sube como la espuma, y el que está en caída, pues en picado, pues es muy difícil frenarlo. Y luego sabemos cuál es el discurso que se vende a la concertada y tenemos la experiencia de otras comunidades. Llega un momento en que esto se desequilibra y las concertadas, la experiencia que tenemos, y hay informes y no sé, estudios periodísticos que dicen que, y lo sabemos también, aunque en teoría son gratuitas, que al final te ponen cuotas para actividades extraescolares y con eso de alguna manera consiguen filtrar. ¿Hay gente que sí que está matriculada? Sí, lo sabemos. Pero hay gente que pasa por el lado y al final sirve para filtrar. Y las capas socioeconómicas más desfavorables, pues al final no llegan a entrar y esos van a la escuela pública. Y por lo general son alumnos que luego requieren más atención, requieren más medios de inclusión y saturan un poco. Y al final se vende o se hace el discurso de que la concertada es mucho mejor que la pública. Y eso no es cierto. Los profesores de la pública pasamos un sistema de oposición que en la concertada no se pasa. En la concertada, por lo general, es un beneficio industrial el que hay ahí, porque es una empresa que se lleva un 30% a costa de quitarle sueldo a los profesores. En la pública, al final, el dinero se reparte entre los sueldos de los profesores, no hay jefes, no hay beneficios, más allá de que el equipo directivo pueda tener un complemento salarial por la responsabilidad que tiene, pero en la concertada sí. Entonces, el mantra ese que se vende de que de mayor calidad, pues no es así. Entonces, nos encontramos ahí en una tesitura en la que afecta a todo el colectivo, y cuando hablamos aquí de reducir carga lectiva y ratios, que es totalmente importantísimo por cómo están ahora, digamos, a nivel social, pero es que va más allá. Es el sistema público el que está un poco en peligro, que siempre está amenazado, pero es que ahora tenemos un poco como los elementos que se unen cuando hay una tormenta perfecta. Se puede dar el caso de que si no nos ponemos un poco las pilas, pues a la vuelta de esos 5 o 6 años digamos, ¿pero qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado aquí? Y entonces, pues desde no podíamos dejar pasar estos. Nosotros apostamos por la pública, sin lugar a dudas. Y el año pasado la consejería hizo una propuesta totalmente insuficiente, que de hecho este año en los colegios, esa hora que iban a reducir de lectiva, no se ha traducido en un aumento de cupos y de un presupuesto añadido, sino que al final en la mayoría de los centros donde vamos nos dicen que se ha implementado esa reducción de 1 hora a cada persona a costa de eliminar un recurso, un cupo de un apoyo. Y se han quedado sin el apoyo, que antes entraba a las clases. Con lo cual no nos parece ni siquiera lógico ni de recibo lo que ha hecho la administración. En algunos centros incluso han sido los equipos directivos los que han asumido esas horas, lo cual, no, pues como digo, no tiene sentido. Entonces ya tenemos hasta la duda de qué va a pasar el año que viene con la reducción. Y aún así, como digo, seguiríamos por debajo del resto de comunidades. ¿Por qué Castilla-La Mancha menos que nadie? Que no lo entendemos. Entonces no estamos nada de acuerdo con esto. Como digo, el año pasado la consejería hizo una propuesta. De ahí surgió un acuerdo que fue suscrito por 2 organizaciones sindicales. Entendemos que era elecciones y que querían hacerse una foto con las organizaciones sindicales, y pues no formó parte de ella, porque consultábamos a la afiliación, aquí somos asamblearios, y la gente dijo que eso no podía ser. Eso era migajas y que el problema que nos viene no se soluciona así. Y por tanto, desde este principio de curso, pues hemos empezado a movernos y a movilizar a todo el colectivo. Es posible que ellos han llegado vídeos, distintos vídeos, distinta información de esta campaña que estamos moviendo, y que ahora mismo pues pasamos por un punto de control, que es estas concentraciones que vamos a hacer mañana mismo en Toledo y en Albacete, en Zocodover y en Altozano. Entonces, si digamos que asumís esta reivindicación y pensáis que os afecta, nosotros entendemos que sí, ahora falta que vosotros, no sé, que entendáis lo que os haya dicho, ¿no? Y que si queréis venir con el pues mañana os esperamos tanto en Albacete como en Toledo, porque realmente
a afectar todo el colectivo y no solamente a los que estamos ya dentro, sino a los que están por venir, que sois la mayoría de vosotros. Y que el futuro se pinta un poco negro. Entonces, pedimos a la consejería ya no nada fuera de lo común, sino queremos ser, como mínimo, igual que todos. Y por eso reclamamos esa bajada de ratios y esa bajada de carga lectiva. ¿Vale? Y con esto acabo. Muchísimas gracias por vuestra asistencia. Veo que quedan aún 309 personas, todos unos valientes. Y nada, nos vemos en la próxima. Fernando, no sé si quieres añadir algo más. No, nada, dejarle descansar, que Sí, habéis sí. aguantado estoicamente ahí, pero bueno, yo creo que era información relevante. Si habéis aguantado, que os interesa, ¿vale? Muchas gracias. Venga, un saludo. Hasta luego.